Me da pánico exponer delante de esa audiencia, me da miedo, no estoy seguro de que vaya a ir bien. Entonces voy a tener pensamiento de no, soy un fracasado, no sé qué, y esos son los pensamientos negativos, miedo. Pero si tú lo sueltas, dices, pues mira, soy un ser humano, tengo miedo, como lo tiene cualquier persona. No me importa que mi cabeza me quiera perjudicar, porque no le voy a dar importancia. Y conforme no le doy importancia, se va a ir con el tiempo. Hoy en día se usa demasiado fácilmente la palabra depresión. Y depresión es algo mucho más complejo de lo que puede parecer. El café lo que hace es estresar más el cuerpo y como se estresa, te pones más alerta. Pero claro, luego te salen canas. No sé si sabía por qué te salen canas. Me parece súper curioso, pero te salen canas porque el cortisol lo que hace es decirle al cuerpo, mira, estamos en un momento de urgencia, necesitas solo esto, esto y esto. Quítale color, a eso no te hace falta. Que lo que hace algunas sustancias que están dentro de esas setas alucinógenas, que puedas crear conexiones cerebrales que no podrías crear si no fuera por esa sustancia. Entonces, ¿qué pasa? Como puedes crear esas conexiones, empiezas, digamos, a expandir tu conciencia, lo que definen como expandir la conciencia. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast y tengo el placer de estar charlando con Nadia. Bienvenida. Gracias. Pues, como siempre pregunto a los invitados al principio del podcast, si tuvieras que presentar ante alguien que no te conoce, ¿qué dirías? Bien. Eh, bueno, la forma en la que me presentaría depende mucho también del ámbito, ¿no? En ese ámbito que es profesional, te diría, bueno, mi nombre, me llamo Nadia, soy psicóloga especializada en comportamiento y en estrategias cognitivas, que es la parte que a mí más me llama la atención. Llevo 6 años ejerciendo la profesión y tengo una especialización en psicología clínica. ¿Y por qué te hiciste psicóloga? Es decir, ¿por qué estudiaste la carrera y qué te llevó a recorrer ese mundo de la psicología? Pues si tengo que serte sincera, yo creo que empezó todo cuando era bastante pequeña. O sea, no tenía claro todavía que quería estudiar psicología, pero sí es verdad que como me crié en una familia con muchos hermanos, somos 7 hermanos, eso me hizo pensar mucho sobre cómo era posible que en una misma familia cada uno tuviese una forma de pensar diferente. Eso siempre me llamó la atención. Y claro, conforme crecí me di cuenta que era un área que estaba incluida dentro de la psicología y que a través de la psicología podía ir descubriendo cuál es la forma de pensar y por qué cada uno llega a ser de la manera en la que es. Y por eso decidí estudiar psicología. Bueno, en el medio hay algo más. Y relacionado con esto, ya metiéndonos en materia, eh, ¿por qué somos como somos? Es decir, acabas de decir que estudiaste psicología, ¿no? Por eso, o en parte. Eh, ¿Qué nos hace ser como somos? Porque hay veces que se dice la genética, ¿no? Hay veces que se dice la infancia. Eh, ¿Crees que tenemos control o mucho control, poco control sobre quiénes somos? ¿O que viene más determinado por esa infancia o por esa genética? A ver, creo que una respuesta determinante completa no la hay, en el sentido de que somos como somos por muchísimos factores que se dan a la vez. Por eso somos tan diferentes entre nosotros. O sea, podemos tener características parecidas, ¿no? Porque somos todos personas, pero todo se va a ver influido por una parte genética, una parte epigenética, ¿no? La del comportamiento, el ambiente en el que nos criamos, la educación que recibimos, lo que observamos, lo que aprendemos con las experiencias. Entonces, al final, es como si fuéramos un robot hecho de pedacitos como si fueran, ¿cómo se llaman? Los Legos, exacto. Entonces, un pedacito va a ser parte de la herencia genética que te dieron tus padres. Otro pedacito va a ser la forma en la que ellos te criaron, ¿no? La forma en la que tú viste que ellos se enfrentaban a las emociones. Porque, por ejemplo, las emociones, nosotros aprendemos a controlar nuestras emociones a partir de nuestros padres. Eso lo hacemos de chiquitito. Por ejemplo, no sé si tú has visto alguna vez vídeo de esos bebés que los padres fingen que se dan un golpe en la puerta y ellos chocan así con la mano. Y si no dicen nada, los bebés no dicen nada. Pero si la mamá o el papá dicen, ay, ¿qué pasó? Y les enseñan que están preocupados, el bebé empieza a llorar. Esa es la forma en la que los padres te enseñan a ti a cómo controlar esa emoción. O sea, te están diciendo, mira, ante esa situación, reacciona de esa manera. Entonces, ya conforme crecemos, tenemos esa base y ya luego vamos aprendiendo nosotros herramientas también a través de las experiencias. Sí, me expliqué. Sí. ¿Y qué herramientas existen para modificar la persona que somos, ¿no? Es decir, por ejemplo, tú imagínate que una persona dice, pues
yo soy muy iracundo, ¿no? Me afecta mucho la ira o eh, soy muy perezoso, ¿no? Y quiero cambiar esa parte de mí para poder ser una mejor persona. Eh, ¿Qué herramienta o herramientas dirías que la psicología le puede aportar a esa persona para ser una mejor versión de sí mismo? Primero te dirías que ya el hecho de que esa persona se define así es debido a ciertas creencias que tiene, ¿no? No tiene por qué ser realmente así, sino que él aprendió que es así, porque en una determinada situación se enfrentó de esa manera. Entonces aprendió que esa es su forma de ser. Realmente nosotros no, no somos iguales siempre. O sea, yo no soy la misma que era cuando tenía 15 años, evidentemente. O sea, soy la misma persona, pero no tengo las mismas características. Entonces, herramientas te diría más bien, primero, conocerse. Si yo sé qué me afecta negativamente, qué me afecta positivamente, ya sé con qué jugar, ¿no? Entonces, en ese sentido, primero deberíamos saber realmente por qué yo me pongo iracundo, porque a lo mejor, eh, ponerte un ejemplo, viendo la tele estoy súper tranquilo, pero cuando paseo por la calle y veo algo que me desagrada, me pongo iracundo. Entonces, yo no soy una persona iracunda, yo me pongo iracunda cuando pasa esa cosa, ¿no? Ese evento. Entonces, ya yo tengo que ir investigando por qué ese evento me hace sentir de tal forma. Y una vez que descubra por qué ese evento me hace sentir así, puedo trabajarlo. Porque yo no soy iracundo allí, en ese momento, no siempre. Entonces, es conocerse, investigar cuál es la causa de tu comportamiento y allí trabajarla. Depende de cuál sea la causa, la herramienta que vayas a utilizar. Entiendo. ¿Y cómo puede una persona conocerse mejor a sí mismo? ¿Hay algo que tenga que hacer o simplemente viene con los años de vida y la experiencia? No, te digo la verdad que hay personas que, bueno, que tienen muchos años de vida y de experiencia, pero no se conocen mucho porque no se han parado a preguntarse. Yo creo que para conocerse, tú puedes conocerte incluso con 13 años, porque a lo mejor te has hecho muchas más preguntas que una persona de 30. Entonces, realmente es pararse e investigar sobre uno mismo, hacer trabajo de introspección, que eso es algo que la verdad que hoy en día está bastante complicado, porque todo es tan rápido, es tan hacer esto, hacer lo otro, hacer, que al final no te centras en quién eres, qué estoy haciendo yo, ¿no? Porque quien hace las cosas somos nosotros, es el yo. Entonces, eso, hacerse preguntas, todas las que te surjan, o sea, todo lo máximo posible. Hay veces que esas preguntas te llevan a una respuesta un poco desagradable, ¿no? Que no te gustan tanto, pero es parte del proceso de conocerse mejor. Y a la vez es difícil, yo creo también, sobre todo porque ahora eh, tenemos que estar estimulados todo el rato, parece. Es decir, todo el rato tenemos que estar haciendo algo y creo que cada vez sabemos parar menos en ese sentido. Y claro, como dices, al final, cuando paras es cuando puedes pensar, cuando puedes reflexionar y alcanzar esas respuestas. ¿Qué, qué opinas con respecto a ese tema, con respecto a la sobreactividad, a la estimulación? ¿Crees que estamos tan estimulados como parece? ¿Crees que a lo mejor no es para tanto? Y si es así, ¿qué le recomendarías a una persona para parar y empezar a hacerse esas preguntas? Como tú dices, sí, vivimos en una época en la que estamos sobreestimulados, demasiado. Y eso tiene muchísima afectación en muchos ámbitos. Primero, nos cuesta mucho parar y reflexionar sobre quiénes somos, ¿no? Sobre nosotros. Pero además nos limita la atención. Realmente estamos tan estimulados y además de estar estimulados, solo atendemos a cierto punto. Por ejemplo, las redes sociales, los vídeos son muy cortos y como son muy cortos, nosotros hemos aprendido que toda la información que necesitamos está en un vídeo de 30 segundos. Y ya después de eso no profundizamos más. Entonces nos limitamos, nos quedamos en la superficie y además nos cuesta retener información. Entonces yo lo que aconsejaría sería ponerse un límite de exposición, porque todo aquello a lo que estamos expuestos lo absorbemos, aunque no queremos. Entonces, para poder parar, hay que saber controlar, tener autocontrol. El autocontrol, como dice la palabra auto, no tengo que desarrollarlo yo, pero en un principio no es auto. En principio tú tienes una estructura. Te dices, mira, ¿qué es lo que quiero lograr? Pues conocerme un poquito más. ¿Qué necesito para conocerme? Parar. ¿Cómo puedo parar? ¿Parar qué significa? Pues significa tener descanso en el trabajo, pues significa no estar expuesto tanto a las redes sociales. Entonces lo planifico y lo convierto en acciones. Y una vez que tengo esas acciones, pues me creo yo una estructura que puede ser un horario, un cronograma, ¿no? Que la gente usa. Lo que pasa es que hay que saber usarlo, ese tipo de estructuras. No sé si me expliqué. Sí, claro, al final el autocontrolarse y también creo que el ir reduciendo de forma progresiva, ¿no?
porque si una persona usa 5 horas al día el móvil y le dices, pues ahora vas a estar una semana sin usarlo ni un minuto, pues a lo mejor se lo salta. Pero si vas de forma más gradual también creo que puede servir, ¿no? Claro, a ver, por eso mismo, cada uno se conoce, ¿no? Yo creo que, a ver, hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención y es que en las redes sociales nosotros tendemos, bueno, las personas tienden a copiar y replicar todo aquello que hacen los demás. Y hay veces que lo que sirve a una persona no le sirve a otra. Por eso es importante conocerse. Entonces, si tú tienes que ponerte un límite, tú sabes que estás expuesto demasiado a las redes sociales, a lo mejor hay alguien que es muy radical y dice, pues mira, me las quito definitivamente, estoy un mes, porque hay personas que lo hacen, estoy un mes sin usar el móvil y ya luego lo retomo poquito a poco. La mayoría de veces no funciona y depende mucho de la persona y del nivel de exposición que tenga, pero como tú dices, hay que hacerlo de manera gradual. ¿Y quién puede decir qué gradualidad tienes que tener? Pues la misma persona, o sea, bajo una guía, sí, claro, mucho mejor, pero sí es verdad que si tú eres quien sabe cuánto tiempo estás expuesto a las redes sociales, tú también sabes cuánto puedes quitar a la vez. A lo mejor tú todos los días estás expuesto 8 horas a las redes sociales, otra persona está 4, entonces si a ti son 8, vamos quitando de una en una, porque es mucho, son muchas horas. Estás acostumbrado, lleva muchos años acostumbrado a eso. No te lo puedo quitar de repente, ni siquiera quitarte la mitad, sino un pequeño porcentaje. Y así, y hacerlo gradual, como tú dices, porque si no se crea un rechazo, porque lo intentas, te sientes como asustado por eso, porque lo intentas en un principio, te motiva y ya luego no lo puedes mantener a largo plazo. Mientras que si lo haces de manera gradual, sí. Antes hemos hablado del tema de cómo la persona que eres, ¿no? Y qué factores determinan la persona que eres. Hay un tema que me parece bastante interesante que es lo de las heridas de infancia y el cómo influye nuestra infancia en nosotros. Y he visto como dos tendencias. Personas, incluso psicólogos, que hablan de que hay que trabajar todo el tema de la infancia y que si eres de una determinada manera es porque en la infancia pues te hirieron o tus padres te hicieron no sé qué. Y otras que dicen que no, que la infancia, es decir, que tú eres ahora mismo como eres, no por ninguna herida ni nada y simplemente tienes que trabajar el ahora. ¿Cuál es tu posición en esto? Y, y básicamente, ¿qué le dirías a una persona para, es decir, si tiene que trabajar su infancia, si no, y todo este tema? Vale, te entiendo con respecto a ese tema bastante complejo, pero desde mi punto de vista es como una fusión de ambas. O sea, nosotros no podemos dejar, o sea, olvidar lo que hemos sido y lo que hemos vivido. De hecho, como te decía antes, somos parte de un juguetito que se va creando conforme tenemos experiencia y aprendizaje. Entonces, parte de lo que somos hoy es determinado por lo que hemos hecho antes. Entonces, sí que hay heridas en la infancia o traumas que tenemos, que te los tenemos que trabajar hoy, evidentemente, porque ya atrás no podemos volver, pero sí centrarnos también en lo que nos pasó antes. Entonces, no es cuestión de volver tanto atrás como para abrir esas heridas, sino de reinterpretar lo que nos pasó antes, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que hasta cierto punto, si realmente nos damos cuenta que lo que nos afecta hoy es determinado por algo que nos pasó antes, es intentar cerrar. Por ejemplo, puede ser que sea debido a algún padre, ¿no? A mi padre, mi abuelo, mi tío, mi madre. Entonces, estaría bien poder cerrar ese círculo hablando con esa persona. Sí, tiene que tener bastante valentía para hacer eso, entonces es bastante complicado. Y por otro lado, también tú tienes que trabajar en el día de hoy, en quién eres hoy, porque tampoco eres la misma persona que antes. Entonces es un trabajo en el que un poquito te acercas a lo que pasó antes, entiendes qué te pasó, porque entenderlo también te da mucha más claridad, y ya después trabajas en lo que tienes hoy. Muchas veces no, tú no puedes volver atrás, no puedes hablar con tus padres porque ya no los tienes. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues trabajar con lo que tienes ahora, con quién eres ahora y qué puedes hacer, perdona, en el momento actual, en la vida actual. Entonces, no me pongo ninguno de los lados, sino que creo que somos personas bastante complejas. Los seres humanos somos complejos, hay que trabajarlo desde todos los puntos posibles. Si se puede trabajar en todos los puntos, pues maravilloso. Si solo nos queda uno, pues se trabaja desde ese punto. Em, Creo, aunque ahora lo puedes explicar si quieres, que has estado unos años, ¿no? En consulta, trabajando con personas, ¿no es así? Sí, sí. ¿Cuál es el problema de salud mental que has visto en más personas, es decir, el más común? ¿Y veías alguna causa
en específico que se repetía o cada persona era un caso distinto, un mundo distinto? A ver, el problema he visto varios, pero sí es verdad que el que más predomina siempre es la falta de aceptación de uno mismo. Y eso creo que también se debe un poquito a la sociedad y a la forma en la que estamos viviendo ahora, donde todo es muy rápido, donde no te da tiempo de descubrirte y donde lo único que puedes hacer es tener algo, obtener una titulación y luego trabajar para esa titulación. Entonces dejamos de ser personas y somos muñequitos que van haciendo un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, he trabajado con personas con problemas de autoestima, pero ese problema de autoestima no siempre se origina por la misma causa, o sea, cada uno tenía razones diferentes, pero al final sí tienen en común de que les cuesta mucho aceptarse a uno mismo porque al final estamos expuestos a tanta información, a tantas personas en las redes sociales, que entre la rapidez en la que tenemos que hacer las cosas y la comparativa con otras personas, hace sentirnos nunca suficientes. O sea, realmente la mayoría de personas que tienen problemas de autoestima, de autoconfianza, es porque no se conocen primero y no han entendido que no tienen que ser como otra persona. Nosotros tenemos que ser la mejor versión de nosotros mismos. Y en las redes sociales lo que aprendemos es voy a hacer esto y esto y esto porque esa persona obtuvo ese resultado. Y claro, como esa persona es esa persona, no sé yo. Yo no voy a obtener ese resultado haciendo eso mismo. Entonces, por lo menos, ese es el problema que yo he visto más grande, que no se habla mucho porque se habla de muchísimas otras cosas, más, digamos, de trastorno, pero al final la mayoría de personas no llega a tener un trastorno, sino más bien un problema con eso, con la autoaceptación de uno mismo, con la autoestima. ¿Y qué tips podrías darle a las personas que nos estén escuchando, nos estén viendo, eh, si tienen un problema de autoestima, o incluso aunque no lo tengan, pero para, oye, mm, coger más confianza en sí mismos, que al final les va a ayudar no solamente a su salud mental, sino en otras áreas de su vida, y para tener más esa autoestima? Primero, tomar un descanso, un respiro, porque a veces eso, la rapidez nos hace alejar de nosotros mismos. Nosotros necesitamos parar, ¿vale? Parar para conocernos. Segundo sería, deja de compararte, porque jamás vas a ser otra persona. Tú solo puedes ser tú en toda la fase de tu vida. Entonces, compararte realmente no te sirve. Y también intentar eliminar el perfeccionismo, ¿vale? El perfeccionismo y el fracaso, porque al final todo depende de la manera en la que nosotros interpretamos las cosas. Para mí, el fracaso no existe, ¿vale? La palabra fracaso creo que es malísima. Yo creo que todo sirve para algo, todo nos enseña, aunque sea con algo negativo. Entonces, a todas esas personas que ahora mismo tienen dificultades con su autoestima o se sienten inseguros, probablemente sea por alguna creencia que han adquirido. Y esa creencia puede ser por la comparativa de otras personas, por lo que le han dicho otras personas. Y claro, como todo es externo, deberían un momento parar y decir, vale, eso es todo lo que piensan los demás. Yo también podría ser parte de los demás, pero ¿qué pienso yo? ¿Qué he acumulado en mi vida con experiencias que me dice a mí quién soy? Y no dependiendo del trabajo que yo he tenido, sino de la forma de ser que yo tengo. Por ejemplo, pues mira, soy una persona empática, soy cariñosa, soy familiar, cualidades personales. Y ya después te metes también en el ámbito profesional, que muchas veces también afecta en la forma en la que te ves. Todo depende del ámbito en el que tú tengas afectado tu autoconcepto, porque también eso es una cuestión. O sea, yo puedo tener un problema de autoestima en mi ámbito personal. O sea, me siento como que no valgo como pareja, por ejemplo, ¿no? Como persona individual. Pero también puedo tener un problema de autoestima en mi trabajo. Yo no me siento suficientemente profesional o capacitada en mi trabajo. Entonces, según dónde esté, tengo que hacerme esas preguntas. No compararme, ¿vale? Resumiendo, perdona que yo me voy desviando. No comparar, conocerme un poquito más, ¿vale? Y evitar el perfeccionismo. No seas perfeccionista. Intenta simplemente ponerte pequeñas metas y cumplir esas pequeñas metas. No sé, ¿eh? No sé si me expliqué bien, perdona que a veces me voy. Sí, sí, sí. Vale. Has hablado del tema de las creencias, Sí. que a veces, pues, las creencias hacen que o tengamos una autoestima o pueden determinar determinadas acciones, ¿no?, que hacemos. ¿Cómo adquirimos las creencias? Es decir, ¿cómo el cerebro adquiere una creencia y la hace suya? ¿Y cómo puede una persona, oye, vale, tengo esta creencia y esta creencia, por esta creencia estoy haciendo esto y quiero cambiarla a una creencia que me empodere, una creencia que me haga ser mejor, que cambie mis acciones a unas acciones más positivas? ¿Cómo se puede hacer eso? Vale.
Bueno, las creencias realmente son, em, o sea, realmente las creencias se desarrollan cuando somos más pequeños, las principales, ¿vale? Porque donde estamos un poquito más expuestos. Entonces, la mayoría de creencias realmente no son creadas por ti, sino por algo que has oído o que te han dicho los demás. Por ejemplo, puede ser que en una etapa de tu vida, cuando eras más pequeño, eras muy tímido, ¿no? Pero claro, conforme pasan los años y los demás te han conocido como tímido, tu padre te dice, no, es que tú eres muy tímido, ¿estás seguro que puedes hacer tal cosa? Y tu amigo dice, bueno, pero tú te sientes cómodo, porque claro, como eres muy tímido, y claro, te lo van reforzando, 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 y tú dices, no, que soy tímido. Realmente eso no es tuyo. Entonces, es cuestión de preguntarte, vale, yo era así antes, ok, pero soy así ahora. Si la respuesta es no, pregúntate, entonces, ¿quién creía que era así antes? ¿Sabe? ¿O quién cree que soy así ahora? Mis amigos, a lo mejor no conocen todavía mi desarrollo. O sea, realmente, si tú empiezas a notarte inseguro o con dificultad en tu vida, probablemente tengas creencias limitantes. Y esas creencias se pueden desarrollar en cualquier momento, pero como se desarrollan, tú también las puedes eliminar. Y como el cerebro lo que hace es absorber información y, y modificarla, también lo puede hacer con las creencias. ¿En qué sentido? Yo puedo entrenar mi cerebro a cualquier cosa. Como lo entrené a creer que soy tímido, también puedo entrenarlo a que yo era tímido antes, fuera significando esa timidez. No significa que nunca lo fui, porque tampoco voy a decir que nunca lo fui si lo he sido cuando era pequeña. Lo era cuando era pequeña, pero ahora no, no quiero serlo. Entonces, es cuestión de repetirte eso muchas veces, porque como lo has recibido tantas veces en estos años, para eliminarlo te lo tienes que repetir y un número igual de veces o un poquito más. Te lo puedes hacer como ejercicio, pero tiene que ser un ejercicio consciente, porque las creencias son inconscientes. O sea, las creencias tú las tienes ahí, no piensas en esa limitación, en esa creencia limitante, simplemente cada vez que se da una situación que activa esa creencia, pues esta sale. Entonces, si tú quieres cambiarla, es que ya eres consciente, ya tienes el primer paso realmente, porque te has percatado que la tienes. Entonces, simplemente ponerla en duda, ¿vale? ¿Es verídica para mí? ¿Tiene alguna función? Si no tiene función, utilidad para mí, no me sirve. Porque también hay creencias que son positivas, ¿vale? Que a mí me ayudan a prosperar, a crecer. Entonces, la cuestión es, cada vez que tú crees que tienes una creencia, plantéate primero si te sirve, si tiene alguna función positiva para ti. Si no la tiene, entonces tienes que sustituirla, porque eliminarla así tal cual no se puede. Lo que tiene que hacer es sustituirla por otra. Si yo no soy tímido, ¿qué soy ahora? ¿Vale? Si yo no soy celoso, ¿qué soy ahora? Si yo no soy miedoso, ¿qué soy ahora? Pues mira, soy una persona más valiente, una persona a la que le gusta exponerse, aprender, investigar y así. Y te lo tienes que repetir tantas veces cuantas necesitas para sentirte, para convencerte, ¿vale? Porque al final eso pasó con los años y no te habías dado cuenta, para que esa creencia se metiera en tu cabecita. Entonces, la repetición es, ¿crees que es una herramienta que nos puede ayudar? Es decir, se habla mucho de, pues, ponte delante del espejo y repítete esto, ¿no? O hacer mantras y tal. ¿Crees que tienen una cierta utilidad? Es decir, que son capaces de cambiarnos a nosotros mismos. Sí, porque cuando tú repites, aparte que estás usando el lenguaje, y al final todos los pensamientos están en formato lenguaje, ¿vale? Y los pensamientos crean acciones, crean conducta. Entonces, es muy bueno, por ejemplo, hacerlo del espejo, como tú decías, pero también hacer diarios y también repetírtelo diariamente. Cuando estés pensando en algo, pues decir, mira, no, hoy voy a hacer tal cosa, voy a traerme un poquito más que antes, voy a ser una persona más valiente. Hablar contigo mismo, ¿vale? Eso sí es una herramienta muy útil. Y la repetición. Todo se aprende por repetición. Todo que nosotros sabemos y que hemos asumido como nuestro es por repetición. Entonces sí, es una muy buena herramienta. Hay otro tema que también has mencionado antes, has dicho inconsciente. Se habla mucho del subconsciente y cómo este Ujú. influye en nuestras vidas. Para una persona que no sepa muy bien qué es la mente subconsciente o qué es el subconsciente de las personas y qué influencia tiene en nuestras vidas. Vale. El subconsciente es aquella parte del cerebro, digamos, o de nosotros, que absorbe información sin plantearse si esa información es buena o mala. Simplemente la absorbe, la coge como si fuera un mando, ¿vale? Y el consciente y el que te dice, pues mira, de esa información descarta esto y coge este otro. Entonces, ¿por qué tiene tanta influencia en nuestra vida? Porque lo estamos usando todo el tiempo, de manera inconsciente, no nos damos cuenta. Prácticamente es como si el subconsciente fueran un montón de personitas que trabajan en una empresa y el consciente es el empresario, el que dirige. Entonces, ¿qué pasa?
que muchas veces directamente la información llega al subconsciente sin que haya pasado por el empresario. Entonces se empieza a crear un mecanismo que te puede llevar o bien a cosas positivas o bien a cosas negativas, dependiendo del pensamiento que ha llegado en ese subconsciente. Por eso es tan importante, incluso a nivel racional, intentar controlar lo que estamos pensando, porque todo se convierte luego en una creencia y las creencias llevan a acciones y las acciones llevan a resultados físicos. No sé si me lo definí como, si se entiende lo que quería decir. Sí, claro, al final esa parte que no controlamos, porque como bien dices, inconsciente, pero que absorbe todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, ¿no? Toda esa Sí, información. sí, exacto. No lo controlamos, pero en verdad él controla un montón de cosas. Por eso, a través del consciente podemos enviar la información al subconsciente, o sea, de manera racional. Por eso el pararse, el decirse cosas positivas, porque si tú no sabes dónde vas, aún así estás yendo a un lugar, ¿vale? Entonces es mejor saber dónde quieres ir que no saberlo y dejarlo al azar, porque al final todo lo que hacemos todos los días nos lleva a algún punto. ¿Y por qué? Porque se convierte en un pensamiento. Si yo, por ejemplo, estoy por la calle caminando, yo no estoy en silencio, mi mente nunca está en silencio, estoy hablando, estoy teniendo un pensamiento. Ese pensamiento que parece que está ahí y no sirve de nada, realmente está pasando en mi subconsciente. Entonces, incluso cuando tenemos pensamientos intrusivos, negativos, se están codificando dentro del subconsciente. Y ese subconsciente va a decir, vale, el jefe me ha dicho que no soy capaz de hacer tal cosa, entonces voy a hacer todo lo posible para no ser capaz en esa cosa. O sea, voy a actuar porque son esos hombrecillos van a mover todas las maquinarias para que tú luego conviertas ese pensamiento subconsciente en una acción. Y de esa acción obtener un resultado. Entonces, aunque tú no lo controlas en un principio, ¿no? Cuando no te percatas, sí él te controla un montón. Entonces, puedes pasar de que sea algo subconsciente a transmitir la información de manera consciente y racional a esa misma zona que tú no controlas. O sea, que de cierta manera podemos controlarlo. He escuchado que cuando nos levantamos, es decir, justo el primer momento al despertarnos y al irnos a dormir, como que puedes entrar al subconsciente como más fácilmente o algo así. Y, y como que si le metes pensamientos o visualizaciones, como que impactan más en el subconsciente porque es como esa transición entre el sueño y la vigilia. ¿Esto es así? Bueno, si digamos que cuando estamos en el sueño vigilia, en ese momento en el que estamos medio dormido, pero justo antes de dormir, estamos mucho más vulnerables. Entonces es mucho más fácil acceder al subconsciente porque no tenemos la barrera racional, ¿vale? Entonces, por ejemplo, sí es verdad que antes de dormir también, o sea, también otra cosa que pasa antes de dormir es que el último pensamiento que tú tengas es el que se va a quedar en tu memoria mientras duermas, ¿vale? Cuando los circuitos están descansando, pero es como si tú estuvieras dándole una comida a tu cerebro justo antes de dormir. Entonces, dependiendo de lo que tú le des, te vas a despertar de una manera u otra. Entonces, sí es verdad que es súper importante antes de acostarnos pensar en cosas agradables para que el cerebro tenga un poquito un descanso mayor y para que se quede con ese pensamiento. No sé si a ti te ha pasado que a lo mejor estás pensando en ideas de negocio o en algo de tu negocio y por la mañana te despiertas con una idea increíble y dices, uy, wow, voy a apuntarla. Últimamente me pasa un montón, me encanta, me tengo que levantar a apuntarlo porque luego lo pierdo. Puede ser tu subconsciente que como le diste información, estuvo trabajando toda la noche. Esos hombrecillos que estuvieron trabajando toda la noche. Entonces sí es verdad que estás más expuesto, sobre todo antes de dormir, más que por la mañana temprano, antes de acostarte, cuando estás medio entre sueño y vigilia. Te sería recomendable, antes de irnos a dormir, si queremos que el cerebro trabaje en algo, ¿no? En una idea, ya sea de negocio o una idea de un proyecto que tengas o de lo que sea, eh, pensar en eso para que al día siguiente como que haya trabajado en esa idea, ¿no? Claro, pero pensarlo como solución, ¿eh? Porque aquí hay cierto peligro, ¿vale? Depende de cómo te lo plantees. Entonces lo tienes que plantear como, vale, voy a pensar en esto a ver si se me ocurre alguna idea o alguna solución. No como una preocupación, porque sí es verdad que si tú te lo planteas como una preocupación, no vas a dormir. O sea, se va a dar un montón de vuelta ahí, porque ¿qué pasa? Como te decía, el subconsciente no entiende realmente lo... O sea, la información la coge de manera muy directa, entonces tú se lo tienes que plantear como a ti te gusta. Si tú se lo planteas, vale, me encanta esto, quisiera que se me ocurriera un poquito más de idea. Vale, perfecto. El subconsciente va a decir, genial, vamos a producir ideas, literal, o sea, funciona así.
Pero si tú, antes de acostarte, dices, joder, estoy súper preocupado, no sé cómo hacer, no sé. Tú no le estás diciendo busca una solución, tú le estás diciendo tengo un problema. Estoy en problema, no tengo solución. Entonces lo único que se te va a ocurrir son problemas. Entonces ahí, ojo, es muy, bueno, puede ser peligroso y no lo planteas de la manera correcta. A nivel de pensamientos, ¿cómo una persona puede salir de un bucle negativo? Porque hay veces que pues, te vienen pensamientos negativos y entras como una especie de bucle, que también he escuchado que se suele llamar rumiación, ¿no? Que rumia esos pensamientos negativos y hay veces que parece que es como súper complicado salir de ahí, que el cerebro se queda como enganchado. ¿Cómo puedes desenganchar al cerebro de esa corriente de pensamientos negativos para entrar más en calma y pensar con mayor claridad? Pues mira, te diría de verlo como si fuera una ola. Si tú te lanzas al mar y hay una ola muy grande, realmente la única forma de salir sin hacerte daño no es luchar contra la ola, porque eso va a ser bastante difícil. Es simplemente fluir con la ola hasta que te eche fuera. Eso no sé si te ha pasado alguna vez. Entonces lo mismo con los pensamientos rumiativos, realmente luchar contra ellos hasta cierto punto puede ser perjudicial, porque estás intentando parar algo y al querer pararlo estás dándole más importancia. Entonces todo aquello que tú te recuerdas a ti, lo vas a aumentar, a amplificar. Realmente primero sería, deje que fluya, ignorarlo. O sea, nosotros tenemos pensamientos todos los días y no siempre son bonitos. Pero eso depende mucho de la importancia que tú le des. Si para ti ese pensamiento tiene valor, entonces ahí te va a afectar. Pero si tú lo ves como simplemente algo inconsciente, lo interpretas como lo que es un miedo, porque muchas veces los pensamientos negativos simplemente reflejan un miedo que tenemos. Me da pánico exponer delante de esa audiencia, me da miedo, no estoy seguro de que vaya a ir bien, entonces voy a tener pensamiento de no, soy un fracasado, no sé qué, y esos son los pensamientos negativos, miedo. Pero si tú lo sueltas, dices, pues mira, soy un ser humano, tengo miedo, como lo tiene cualquier persona, no me importa que mi cabeza me quiera perjudicar, porque no le voy a dar importancia. Conforme no le dé importancia, se va a ir con el tiempo. Y luego, cuando ya lo tengas un poquito más, digamos, disuelto, ese bucle, puedes tener otras técnicas, que son técnicas de distracción. Pero todo es porque al final estás intentando entrenar a un músculo, que es tu cerebro. Como entrenamos cualquier otra parte del cuerpo, también entrenamos el cerebro a que esos pensamientos no nos importen nada, prácticamente. Pasemos de ello. Y cuando ya veas que pasas de ellos, ni siquiera los vas a tener. O sea, literal van a desaparecer porque no le has dado importancia. No le diste el lugar que querían en tu cabeza. Claro, al final es muy importante, por lo que veo, em, la interpretación de las cosas, ¿no? Porque Exactamente, sí. si tú interpretas una cosa como que es súper, súper importante, te va a parecer súper importante y te vas a fijar más ahí, pero si interpretas que no es tan importante, que no tiene importancia, no te vas a fijar tanto ahí. Exacto, es que al final todo es como nosotros lo queremos ver. Si para mí tiene importancia, genial. Va a tener un puesto ahí y va a afectarme. Pero si para mí no tiene ningún valor, pues literal no lo va a tener. Vale, eso es el poder que tenemos de nuestra mente, ¿no? Hay muchos libros que dicen el poder de tu mente subconsciente, por eso mismo. Por al final nosotros creamos, el pensamiento es creativo. Depende de nosotros cómo queremos ver las cosas. Incluso, te lo juro, incluso en situaciones muy negativas. Por eso hay personas que han tenido a lo mejor accidentes muy graves donde han perdido un harto y tú los ves y dices, yo no sé cómo esa persona puede ser tan buena, tan positiva, tan... O sea, que ha logrado de todo y tú la ves increíble. A lo mejor otra persona que no ha tenido esa situación está fatal. Porque la forma en la que interpretó esa persona su suceso, por decirte, una persona que tiene un accidente grave puede interpretar el accidente como, wow, qué desafortunado soy, de tantas personas me pasó a mí, que es lo primero ¿no? que se nos ocurre cuando sentimos dolor por lo que nos pasó. Pero también puede decir, pues mira, estoy agradecido de que podía estar muerto y no lo estoy. Sí, perdí una pierna, pero estoy vivo. Sí, tenía cosas, pero por lo menos me queda una. O sea, es como siempre intentar ver dentro de lo que podemos nosotros lo positivo. Siempre interpretarlo todo de manera positiva, porque al final lo único que nos queda a nosotros en esta vida es cómo interpretamos las cosas. Los sucesos no van a pedirnos permiso para que pasen, eso van a pasar. Entonces, la forma en la que tú lo vives depende un poco de ti, de cómo tú quieras verlo. Claro. ¿Qué es la felicidad? ¿Vale? ¿Y qué factores influyen en que una persona sea más feliz o menos feliz?
Esta pregunta sí que... pues creo que la felicidad, a ver, tampoco tiene una definición porque al final depende mucho de cada persona, ¿no? Es una emoción, bueno, una sensación. Realmente la felicidad es algo bastante efímero, ¿eh? Porque para que sea tan intenso, o sea, es tan intenso porque dura poco. ¿En qué sentido? Yo puedo ser una persona que está bien, sana, está contenta, pero no me siento feliz todo el tiempo. Eso no significa que no tenga una vida feliz. Entonces, para mí, la felicidad es simplemente esa sensación de tranquilidad, de que todo está bien, de que también de cara al futuro va a estar mejor y de asumir que yo puedo controlar hasta cierto punto lo que me pase. O sea, pero esa es mi interpretación personal. Realmente la felicidad depende de cada persona. A lo mejor para otra persona felicidad es simplemente tener más dinero. O para otra felicidad es vivir en el campo, ¿sabes? O sea, es como, puede ser muchas cosas, ¿sabes? Pero realmente lo que tienen en común es la paz y la tranquilidad que te hacen sentir como emoción. Y lo que me habías preguntado más que era, que perdona, que no... ¿Y qué que era- factores influyen? Es decir, que Vale, una persona sea más feliz o menos feliz. a ver, lo de más o menos feliz también eso, depende mucho de la interpretación. Si te digo la verdad, parte de la forma en la que interpretamos depende un poquito de nuestra personalidad. Y la personalidad depende también de un factor genético, una parte del factor genético. ¿Qué sucede? Que yo te digo, cuando estudié en la universidad me dejó un poco sorprendida el hecho de que dijeran que la personalidad influye muchísimo en tu forma de ser, casi que lo decían como si fuera algo, como una sentencia. A mí eso no me parece bien, porque yo considero que conforme yo sepa cuál es mi personalidad, cuáles son mis factores cruciales, yo puedo trabajar en ella para sentirme mucho mejor. Por ejemplo, hay un factor que es el neuroticismo, que lo que hace que ciertas personas tiendan a ponerse más nerviosas que otras, que bueno, que muchas personas dicen, bueno, tienes neuroticismo, pues vas a ser probablemente una persona no muy feliz por eso mismo. Pero desde mi punto de vista no es así. Si yo conozco esa característica, yo puedo trabajarla perfectamente. Es simplemente una tendencia que nosotros tenemos. Pero sí es verdad que hay que trabajar mucho en uno mismo para sentirse feliz. No es algo que viene así, como si nada. Es trabajar en la forma en la que tú piensas. Es permitirte sentirte feliz. Porque a veces nosotros mismos nos alejamos de eso con tanto pensamiento negativo, con tanta rumiación, cuando tenemos perfectamente el control de decir, mira, hasta aquí llego, ¿sabes? Relacionado con tema de felicidad y salud mental, ¿crees que ahora mismo, en, a 3 de noviembre estamos de 2024, la salud mental en general de la sociedad, sobre todo del primer mundo, es peor que hace unos años? Es decir, ¿tú crees que está habiendo un declive de salud mental o no opinas esto? Pues la verdad que, por lo menos desde mi punto de vista, la verdad que nunca me lo había planteado porque tampoco he mirado estudios de si ha empeorado o mejorado. Lo que sí veo que hay mucha desinformación, más que antes. Porque antes, ¿qué pasaba? Como no había tanta información en las redes sociales, la gente confiaba más en el psicólogo. O sea, tú acudías y confiabas en eso. Ahora lo que pasa es que creo que todo el mundo considera que con un vídeo que ve en YouTube o que un vídeo que ve en Instagram puede solucionar sus problemas. Entonces eso le puede afectar negativamente en el momento en el que no le funcione. Entonces, no sé si eso a largo plazo sí pueda llevar a una peor salud mental, ¿sabes? Porque depende del nivel de conocimiento y de conciencia de las personas. Yo creo que las redes sociales están poniendo un poquito en peligro eso. Hay mucho conocimiento sobre los trastornos, sobre las dificultades, sobre los problemas, pero también hay mucho desconocimiento sobre cómo aplicar ciertas cosas. Tú lo ves un vídeo y dices, ah, vale, esta es mi solución. Y claro, cuando no es tu solución, ¿cómo interpretas esto? Cuando ves que eso no te funciona, eso sí puede afectarte negativamente. No sé si a día de hoy ya haya empeorado, pero sí es verdad que siento que si a largo plazo podría afectar negativamente, sobre todo por las redes sociales. ¿Qué es la depresión? ¿Vale? Que se habla mucho. ¿Qué es la depresión y mm, cómo crees que una persona puede empezar a salir de esa situación depresiva, de esa situación al final que afecta a su salud mental? Es verdad que se habla mucho de la depresión.
Eso es algo también que a mí me choca bastante, porque siento que hoy en día se usa demasiado fácilmente la palabra depresión. Y depresión es algo mucho más complejo de lo que puede parecer, ¿sabes? Es un estado en el que la persona prácticamente hasta se puede volver, en cierto sentido, apática, no sentir nada, ¿sabes? Y es bastante preocupante porque puede desencadenarse por muchas razones, realmente eso depende también de cada persona. Pero sí es verdad que puede, si no se trabaja en eso en el momento oportuno, puede causar bastantes problemas, porque la persona empieza a pensar que no hay oportunidades para ella, que no hay una solución, porque es un estado de ánimo también en el que te hacen sentir como si todo fuese negro. No sé, es como si de repente todo fuese en blanco y negro, por decirlo de una manera un poquito más gráfica, ¿no? Cada persona lo experimenta de una manera. Un estado de insatisfacción, de tristeza, de no sentir prácticamente ya placer por lo que antes sentía placer y satisfacción. Y te digo también que muchas veces está bastante camuflada, porque como vemos tanto en las redes sociales que todo se tiene que ver estético, todo se tiene que ver bonito, la gente alegre, la gente haciendo esto y esto, entonces, ¿qué pasa? Si antes la depresión era bastante evidente porque tú veías una persona embajonada que no quiere salir de casa, que ya no, lo que antes hacía, pues no le hace feliz, que no, ya no socializa con sus amigos, que se aparta, ahora está muchísimo menos evidente porque la persona perfectamente puede subir un vídeo sonriendo, saliendo y al día siguiente intentar suicidarse. Entonces, creo que ese tema en concreto es algo del que se debería hablar un poco más, pero no como si fuera una noticia cualquiera, no sé si me explico. Siento que en las redes sociales se habla mucho y se habla poco de esto. Es algo que si tú empiezas a sentirlo, deberías acudir a un psicólogo, o sea, a un experto, ¿vale? No me gusta tampoco difundir mucha información sobre esto por eso mismo, porque siento que si no las personas intentan solucionarlo a solas y eso es mucho más complejo, ¿vale? Pero sí, antes de que caigas en ese bucle, sí hay un montón de cosas en las que tú puedes trabajar. Siempre recordarte a ti mismo quién eres, evidentemente. Intentar valorar todo aquello que hiciste antes de ese momento, despejarte, porque aunque te dé la tentación de encerrarte, de no hacer nada, lo mejor es siempre salir. Salir, ver a las personas, entrar otra vez en contacto con los seres humanos, porque eso también te aísla bastante. Y cuanto más te aísles, tu cabeza más te vas a llevar a un bucle muy oscuro donde va a ver todo negro. Pero conforme sales y entras en contacto otra vez con la realidad, te das cuenta de que es una interpretación que está haciendo tu cerebro. Entonces, intentar romper todos los círculos que te hacen sentir de esa manera. Hacer todo lo opuesto que te gustaría hacer. Si te gustaría encerrarte y estar en casa, decir, vale, me doy un ratito para este sentimiento de soledad que tengo, esta sensación de angustia, pero hasta aquí. Luego necesito salir, moverme, contactar con personas, pedir ayuda, incluso a amigos, ¿sabes? Decirle cómo me siento, sacarlo. Conforme lo sacas, al final es como si estuvieras sacando eso, un montón de basura de un cubo, y conforme lo sacas se va vaciando y vas a verlo como más claro, vas a entender realmente qué tenías. Me explico, esa es mi definición. Ujú. Relacionado con esto, em, quiero hablar del tema de contar los problemas mentales o los problemas que tengas a otras personas. Y creo que hay algunas personas que pueden pensar que, o que se ven como que son débiles, ¿no? Si cuentan sus problemas a otros, porque eso significa que no lo pueden llevar ellos solos. ¿Qué le dirías a esas personas? Que todos tenemos problemas, que realmente todos los tenemos, lo que pasa es que muchos no los comparten. Entonces, el hecho de que otra persona no lo haya compartido no significa que sea mejor que tú y no significa que no tenga problemas. Realmente, yo creo que parte de ser humano también es tener que enfrentarse a situaciones que no nos gustan y eso los denominamos problemas. Entonces, yo sí creo que es súper importante compartir con los demás cómo nos sentimos. Podemos definirlo como problema o como queremos, pero es cómo nos sentimos. Hay veces que a lo mejor nos vamos a sentir muy bien y otras veces mal, pero eso no nos hace más débil. De hecho, el tener la capacidad de abrirse, de reconocer lo que sientes y de compartirlo con otra persona, te hace mucho más fuerte que una persona que todo se lo queda y no tiene esa valentía de compartir con otros. Así que es súper importante. Relacionado también con la depresión, mm, veo como dos.
dos vías de actuación, ¿no? Generalmente la vía psicológica, pero no solo con la depresión, sino con otros problemas. La vía de la psicología y la vía farmacológica, los antidepresivos, las benzodiazepinas, etcétera, etcétera. Mm, ¿Crees que tienen una utilidad real este tipo de medicamentos? ¿O crees que la parte más importante debería ser la psicológica? ¿O crees que una combinación de las dos es lo más correcto? ¿Cuál es tu visión de esta parte? A ver, yo soy muy en contra, en verdad, de la medicación. No me gusta. Siento que realmente si no es estrictamente necesario, no se debería medicar en cualquier ámbito, no solo a nivel de mental, sino cualquier tipo de medicación. A menos que no sea estrictamente necesario, es mejor no poner sustancias en tu cuerpo que no te pertenecen, porque estás ahí jugando con algo que a largo plazo sí tiene efectos negativos. En el caso de la depresión y otros trastornos mentales, la medicación la receta el psiquiatra. No sé si eso lo sabía. Los psicólogos sí que no recetan. Eso siempre se hace con psiquiatra. Y en la seguridad social, por lo que he visto también en mi trabajo, porque la mayoría de personas están medicadas, se accede mucho más fácilmente al psiquiatra que al psicólogo. La primera actuación es casi siempre del psiquiatra o de un médico de cabecera que también te puede recetar. Por una parte, estoy en desacuerdo, la verdad. O sea, principalmente estoy en desacuerdo, pero sí es verdad que hay momentos en los que para salvar a la persona hace falta la medicación. O sea, ¿por qué? Porque esa depresión te puede llevar a conductas que ponen en peligro tu vida o que ponen en peligro la vida de otra persona. Entonces, en ese momento, que es el momento más crítico, entonces hace falta la medicación. Y para que tú empieces a despejar la mente para poder ver las cosas de manera más clara. Pero sí es verdad que la depresión se desencadena por problemas reales, problemas que no resuelve una pastilla. La pastilla solo lo que hace es mover un poquito lo que son las sustancias, segregar algunas, reducir otras para que tú te sientas a nivel anímico mejor. Entonces, sí, en un principio, si el psiquiatra lo considera necesario, estaría bien la medicación, pero muy poco, o sea, tiene que ser en un principio y ya después la persona debería trabajar su problema, porque yo ya he visto personas que llevan 10 años con medicación, 10 años con medicación ansiolítica o antidepresiva y no saben ni ellos dicen que están bien, pero claro, ya se olvidan hasta cuál fue el desencadenante o ni siquiera nunca lo trabajaron. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que depende prácticamente de la medicación, porque en el momento en el que te la quitan y tú no has trabajado a nivel psicológico nada, vas a caer. Porque el problema sigue ahí. Simplemente te pusiste una venda aquí, no lo ves, no lo ves, estás tranquilo. Y ya cuando te quiten la venda, pues a ver qué te encuentras con algo incluso más grande. Entonces, considero necesario y fundamental el trabajo psicológico. La persona que tiene que trabajar lo que desencadenó la forma en la que se siente, también para tener control de sí mismo, para sentirse bien a largo plazo. La medicación es simplemente para tranquilizarte en ese momento, para que no tomes una decisión muy mala que tu cabeza, que ahora mismo está confusa, puede llevarte a tomar. Pero ya después tienes que trabajar tus cositas, tienes que investigar, tienes que conocerte y tienes que tomar el control de ti mismo, que es lo mejor que podemos hacer todos. Eso es lo que... Saliendo un poco de este tema, de la depresión, los problemas de salud mental y tal, bueno, está un poco relacionado con problemas de salud mental, que Ujú. es el tema del burnout, que es otro término que también he escuchado bastante, que es al final como mm, que te quemas, ¿no? Es decir, de tanto trabajar o de hacer una cosa, pues ya no quieres ni saber nada de eso. ¿Qué es el burnout? ¿Vale? Y si una persona que nos está escuchando, que nos está viendo, se nota así, se nota cansado, dice que tiene burnout, ¿qué le recomendarías hacer para volver a equilibrar su vida y para al final pues volver a amar aquella cosa que le gustaba hacer pero que ahora está en burnout? Vale. Bueno, creo que el burnout o el burnout, se ha hablado mucho de eso porque al final, como te decía, en la forma en la que estamos viviendo nos lleva a eso. O sea, estar quemado por el trabajo, estar saturado, el dedicarle tanto que al final te olvidas, primero, por qué lo estabas haciendo, y segundo, hasta le pierdes el gusto, porque ya no lo estás haciendo bajo ciertas condiciones que no son las óptimas. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nos cuesta ponernos límites, incluso, sobre todo en el ámbito profesional, que puede ser porque, bueno, porque vemos que el jefe nos exige, no sabemos cómo decirle que no, porque si no pensamos que no somos
suficientemente profesionales, que no somos capaces. O sea, ahí siempre hay en la base creencias que nos limitan en poner un límite a esto. Y muchas veces como emprendedores, para los emprendedores sobre todo, suele pasar porque, claro, como no tienes un horario, no tienes una forma tú de gestionar, a ver cuánto tiempo le tengo que dedicar a esto, y empiezas como a dedicarle tanto, y más si te gusta, que te pierdes en el trabajo. Entonces yo siempre les digo a las personas, si has llegado a este punto, ya sabes que si sigues, no va a mejorar nada. Si sigues, solo puede ir a peor. Eso es algo que tienes que asumir. Entonces ya sabes que no puedes seguir. No puedes seguir. Tienes que parar. Tienes que tomar una decisión. A veces esa decisión puede ser hasta dejar el trabajo, lo cual es bastante difícil, sobre todo por la condición económica que tenga cada persona. O si no, tiene que ser replantearte la forma en la que estás trabajando. Porque claro está que si sigues haciendo lo mismo, vas a obtener el mismo resultado, que es una saturación extrema que luego te puede llevar a cosas peores. Entonces, si estás en ese momento, entonces es momento de parar. Momento de parar. Y eso lo puedes hacer cuando estés en casa, te tomas un momento para ti y te dices, mira, primero, ¿por qué te sientes así? Porque no todo el mundo se siente así por la misma razón. Hay algunos que lo hacen con muchísimo gusto, lo que pasa es que luego se dan cuenta que no tienen tiempo libre para hacer otras cosas. Entonces, joder, me siento un poco como saturado, porque le digo tanto, me encanta, pero luego me siento agotado. Y luego hay otros que como dependen de lo que te dicen otras personas, tus directores, tus jefes, tu superintendente, como se diga, eh, no puedes controlar tus horas de trabajo. Entonces, plantéate, si puedes seguir así, probablemente no puedes seguir así, y qué puedes hacer realmente para que esa situación cambie. ¿Qué está en tus manos? Porque lo que está fuera no depende de ti. Si en tus manos está dejar el trabajo, pues lo dejas. Si está en tus manos poder hablar con tus directivos y decir, mira, a mí esto me está sentando mal, yo puedo llegar hasta ese punto, pero ya después no, porque necesito mis horas de vida. O sea, es ponerte también en primer lugar y tener un poco de autocuidado, ¿sabes? Autocuidado, darte el tiempo para ti. Entender que somos personas que podemos ser perfectamente efectivas y eficientes en menos tiempo, sin llegar a explotar. ¿Sabes? Y ser bueno no significa trabajar 20 millones de horas. O sea, no. Vale. Realmente es preguntarte, en tu caso concreto, qué puedes hacer con lo que tienes ahora para que eso no siga así. Hay veces que la decisión no es tan buena, no es tan fácil, perdona, pero es necesario. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Hay algo que justo acabas de decir que me parece un punto muy interesante y es que hay veces que parece que necesitas trabajar más y que si no trabajas más no eres igual de productivo. Entonces, mm, ¿cómo puedes ser una persona más eficiente con menos tiempo? Es decir, ¿hay algún tip a nivel psicológico para que la persona con menos horas de tiempo pueda hacer lo mismo o incluso más para que tener más foco, para tener más atención, para trabajar de una manera mucho más eficaz? A ver, hay un montón de técnicas que son de organización del espacio, que son súper útiles. Pero te digo una que no tiene que ver con esas, que es la principal para poder ser más eficiente, más efectivo, y es estar bien. O sea, que eso nadie lo valora. O sea, si tú estás bien, estás sano, estás tranquilo, te estás tomando tu tiempo para cuidarte, tu tiempo para descansar, tu tiempo para comer sano, tu tiempo para ver a tu familia, para tener contacto con la familia, ya solo eso va a hacer que tu mente esté, pero muchísimo mejor, mucho más activa, despejada y puedas centrarte más. Ahora, una vez limpiado todo esto, que es como tener un escritorio todo ordenado, limpio, ya puedes utilizar herramientas más prácticas, más a nivel de organización. O sea, plantearte un horario, plantearte metas, convertir esas metas en pequeños pasos. Esta es una de las cosas más importantes. Por ejemplo, yo a lo mejor, imagínate que trabajas en ventas. Tengo que vender 20 zapatos este mes. Vale, voy primero repartiendo esos 20 zapatos en el mes. ¿Cuántos serían si tuviera que venderlos cada día? ¿No? Si quiero trabajar cada día, si tú quieres trabajar cada día. Pero si tú quieres trabajar 4 días a la semana, pues los repartes entre los días, los 4 días de las semanas, y vas haciendo tu cálculo, ¿no? Por decir, una vez hecho ese cálculo, tú dices, vale, ¿qué supone a mí hacer una venta? O sea, ¿qué tengo que hacer yo para hacer una venta? Pues mira, tengo que hacer esta llamada, tengo que hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces, te organiza. Realmente lo que más necesita tu mente para ser funcional, para ser efectiva, eficiente, es tener claridad. Entonces, conforme tú lo tengas lo más claro posible, vas a funcionar mejor. Ahora bien, no lo tienes que usar al pie de la letra.
sea, tú te haces una estructura y dices, mira, yo si vendo 2 zapatos al día, me va bien, o un zapatos al día 3 veces a la semana, por decirte algo comentado, me va genial. Ahora bien, hoy no he vendido nada, no pasa nada. Mañana voy a intentar a ver si vendo 2. Y si no me funciona, voy a tener que cambiar alguna cosa más para vender mejor la semana que viene. O sea, es como ser flexible, pero darle una organización a tu cabeza, saber dónde tienes que ir en cada momento. Crear una estructura. ¿Sí? Sí, sí, justo hace 2 semanas justo corrí una maratón y justo estaba pensando que al final eso de dividir en pequeños tramos, en pequeños objetivos, las cosas vienen muy bien, porque claro, tú, por ejemplo, cuando estás corriendo, ves que te quedan mm, 30 kilómetros, 20 kilómetros por correr. Y a lo mejor esos 20 kilómetros te pueden abrumar, pero dices, vale, pues voy a dividir y voy a dividirlos en objetivos de 5. Entonces mi próximo objetivo es correr 5 más. Y cuando llegas a 5 vale otro 5 más. Entonces es como que al dividir las cosas al cerebro se le hace mucho más asimilable, ¿no? Que si ves el entero. Sí, exacto. O sea, nosotros tenemos una meta, ¿no? Que es la meta a largo plazo. En este caso, el maratón. Imagino que te preparaste tiempo antes. Pero lo que tú necesitas no es hacer un maratón directo, es ir entrenando para luego poder, con la suma de esas cositas, llegar al maratón. Como tú dices, nosotros tenemos que aligerarle el peso a la cabeza, darle claridad. Entonces, conforme las separamos en pequeñas acciones, lo tenemos mucho más claro y muchísimo más fácil. Igual cuando ordenas la casa, ¿no? Si ve que todo el desastre que hay en la casa, la cabeza en caos. Pero si empiezas a hacer un listado, vale, ok, ahora voy a hacer esto, punto. No me interesa el resto. Cuando termines, vale, voy a hacer esto ahora. Y al final, sin darte cuenta, lo hiciste todo, pero con una tranquilidad y ni te has dado cuenta. Le diste esa facilidad a la cabecita. Necesita repartir las tareas, repartirla en pequeñas tareas, como tú dices. Qué guay lo del maratón, por cierto, qué chuli. Gracias, Sí. Felicidades. gracias. La verdad que, la verdad que fue duro, ¿eh? Pero bueno, se hizo. Bueno, Hay un tema que también me gustaría tocar, que sería el tema de los libros en psicología. Eh, Ha pegado un boom, yo creo, todo el tema de desarrollo personal, psicología, alimentación también. Todos estos temas los veo cada vez más en auge. ¿Qué libros que hayas leído o que conozcas a alguien que haya leído y le haya gustado o le haya servido, recomendarías a las personas que nos estén viendo, nos estén escuchando, para aprender más sobre su mente, sobre su cerebro, sobre psicología, que les pueda servir en su día a día? vale. A ver, de libros, he leído varios libros que me han gustado mucho. No te diría que son exactamente de psicología, porque al final la psicología está metida en todas partes. O sea, me explico. Los libros que son psicología son libros bastante teóricos, que están dirigidos más bien a profesionales para poder aplicar ciertas cosas con las personas. Pero sí es verdad que hay libros que, bueno, los consideran de autoayuda, que a mí me da pena ese término porque la gente lo ve como malo, ¿no? Pero sí es verdad que hay libros que utilizan la psicología, que está en todo la psicología, de una manera muy, muy útil. Hay uno que me encanta, lo estoy viendo por aquí. Me gustó muchísimo, que El poder de tu mente subconsciente, no sé si lo conocías, de Joseph Moore. Me encanta, ese ha sido uno de mis favoritos, porque a ver, te da a entender realmente el potencial que tiene tu cerebro. No sé si se me ve. Ah, ok. Ah, vale. Déjame ver una cosita porque tengo como... ¿Me ves y me oyes? Ah, vale. Se me había parado todo a mí. Bueno, disculpa. Realmente te da a entender que nuestra mente controla muchísimo más de lo que creemos. Y realmente nosotros la hemos dejado a un lado como si nosotros estuviéramos funcionando sin ella. Es que no tiene ningún sentido. Mira, hasta cuando vamos a hacer la compra, nosotros vamos a usar nuestra mente, nuestro subconsciente y nuestros pensamientos. Cuando dormimos, también lo hacemos. Cuando hablamos, lo hacemos. Cuando respiramos, cuando tomamos una decisión, cuando vemos a los amigos. O sea, realmente no hay manera de separar nuestra mente de todo lo que hacemos. El cerebro es el órgano que prácticamente controla todo, todo lo que nosotros hacemos. Y en este libro te enseña cómo a través de la palabra, ¿no? De repetirte ciertas cosas, ¿no? De la repetición, de aprovechar los momentos en los que el subconsciente está un poquito más receptivo, que es por la noche, y hablándole, puedes estimularlo de tal manera que puede llegar a lograr cosas enormes.
Es verdad que esto es una manera un poco, no robótica, sino que al principio puede ser un poco antinatural porque uno no está acostumbrado a decirle, pues mira, eso y tal cosa, ¿no? Porque te vas repitiendo cosas, pero sí es verdad que al final simplemente estás entrenando. Mira, al igual que, por ejemplo, para maratones o para salto alto, se hace un ejercicio un poco extraño con las piernas, ¿sabes? De saltar arriba, de mover no sé cuánto. Son ejercicios estáticos un poco extraños, pero lo que hacen es entrenar esa parte del músculo que luego tú necesitas a la hora de correr. Pues lo mismo, tú estás entrenando el cerebro, por lo menos por lo que te cuentas en el libro, para que luego automatice esa forma de pensar, automatice el pensar cosas positivas, automatice el sentir que eres capaz de lograr cualquier cosa. Que eso es algo de lo que no te había hablado antes, pero que me parece fundamental y algo que sí siempre he tenido presente, un poco por la forma en la que me crié, yo me imagino, por mis padres, y es nunca plantearte fracasar, o sea, siempre plantearte poder lograr lo que sea. A lo mejor hoy no sabes cómo, pero lo vas a lograr. O sea, es que no hay manera, no hay manera. Si tú le dedicas tiempo, si tú lo practicas, si te lo estudias, si te enfrentas a ello, es que vas a llegar sí o sí o sí. Entonces, este aconsejadísimo. También hay otro libro que me gustó mucho que se llama Si lo crees, lo creas, que también te ofrece un poco ese conocimiento y ese poder que tienes sobre tu mente. O sea, la mente no es algo apartado de nosotros, nosotros perfectamente podemos controlarla. Lo que pasa es que nunca nos enseñaron eso. Nos enseñaron a hacer cosas con nuestra cabeza, pero no a controlar nuestra cabeza. Entonces eso me parece importantísimo. Y luego libros sobre autoestima. El poder de creer en ti mismo también. Hay otro libro que me gusta mucho. ¿Y por qué eso? Porque al final todo lo que vamos haciendo en nuestra vida depende de cuánto creemos en nosotros. Cuánto estamos confiados en que lo que vayamos a hacer sea útil. Luego hay muchos otros más de psicología, como el de inteligencia emocional, de Goleman, que está muy bien, pero son un poquito más densos, no tan prácticos como este tipo de libros. Depende de lo que la gente busca. Por eso me gustaron mucho. Y un último libro que te voy a aconsejar es de Lee. Parece bobería, pero yo he leído el libro de Ricky, que no sé ahora el autor, tendré que buscar, pero me encantó porque descubres una cultura totalmente diferente y descubre que al final el simple hecho de tener un propósito en tu vida va a hacer que actúes, que vivas más y que vivas más feliz. No tenemos que dejar nunca de tener un propósito. Ese propósito puede cambiar con el tiempo, pero nosotros tenemos que tener una razón por la que nos levantamos todos los días, una razón por la que vamos a trabajar. Y eso también es una forma en la que nosotros podemos utilizar nuestro cerebro, hackearlo un poquito, sobre todo cuando estamos actualmente en un trabajo que no nos gusta, es recordarnos por qué estamos ahí. O sea, me explico. Hoy a lo mejor yo estoy en un trabajo que a mí no me hace feliz, pero yo sé que lo estoy utilizando para algo, que puede ser para tener ahorros, para luego hacer algo que a mí me lleve a ser más feliz, o que lo estoy haciendo porque aquí estoy aprendiendo una habilidad que luego voy a aplicar a otra cosa que yo necesito. Es siempre darle una explicación, entender que yo sí estoy teniendo mi propósito activo, que sí tiene un sentido el hecho de que yo vaya a ese trabajo que a lo mejor hoy odio. Sabe que ese trabajo que yo odio, con esa palabra, me está ofreciendo un montón de cosas que voy a necesitar para tener el que a mí me gusta. Entonces, ese propósito. ¿El Ikigai es lo mismo que el propósito o son cosas distintas? Que esto es algo que no sé. A ver, el Ikigai realmente se define como tu razón de ser. Eso es lo que dicen que significa razón de ser. Y la razón de ser realmente es qué es lo que te mueve. Es verdad que el Ikigai tiene como base eh, tus principios, tus valores, ¿no? ¿Qué me mueve a mí como persona? Pero, por ejemplo, imagínate eh, que yo hoy que, por ejemplo, bueno, te pongo mi ejemplo. Yo he trabajado, por ejemplo, con personas mayores con demencia. He trabajado con niños con autismo. He trabajado en muchas áreas de la psicología, pero todas ellas tienen en común el que me gusta ayudar a las personas. Entonces, dentro de mi KI es poder ayudar a las personas a que estén mejor, a que se sientan más felices a nivel psicológico. Los niños con autismo es porque tienen muchos problemas a nivel de socialización, a nivel de comprensión del mundo que les rodea, porque tienen una forma de procesar la información y ver el mundo totalmente diferente. Y más los padres, que tienen que convivir con un niño que no entiende la forma en la que ellos piensan, ¿no? Con las personas mayores pues tuve también que trabajar para que ellos enfrentaran estos últimos años de vida y con una demencia de manera mucho más liviana, más tranquila, que estuvieran más felices. Bueno, luego he trabajado con personas con problemas de autoestima, bueno, un montón de tipos de población. Y lo que tienen en común es eso, poder ayudarlo. Entonces, mi que hay es ayudar a las personas. Pero mi propósito puede cambiar.
Pues mi propósito hace unos años, pues, ayudar a las personas mayores. El propósito años atrás fue ayudar a los niños con autismo y las familias. Mi propósito ahora es ayudar a emprendedores. Entonces, sí es verdad que podemos hacer esa pequeña interpretación y distinción entre lo que es tu ikigai, que es tu razón de ser, de lo que es tu propósito. Porque el propósito puede cambiar. El ikigai es más permanente, depende de tus Entiendo. valores. Entiendo. Pues tendría que pensarlo, ¿eh? Porque, claro, yo al menos tengo ciertos propósitos, como por ejemplo ayudar a mejorar la salud de las personas. Pero claro, yo lo llamaba propósito, a lo mejor es más ikigai. Lo voy a pensar. Ah, mira, qué interesante. Hmm. Una pregunta, perdona, si puedo preguntarte. Sí, sí, claro. ¿Tú, o sea, ha ido cambiando el propósito o siempre ha sido el mismo? Tu A ver, propósito. es que como tal, propósito, yo, como tal que haya yo pensado, me haya puesto a pensar en mi propósito, ha sido este año, es decir, hace unos meses. Entonces, yo lo que definí son tres propósitos. El primero es más personal, que es pues ser mi mejor versión a nivel físico, mental y emocional, espiritual, que básicamente es aquello que me impulsa a pues, construir una mejor versión de mí mismo. Otro que es ayudar a mejorar eso de las personas, pero a nivel consciente. Es decir, los hábitos o las acciones que las personas pueden controlar. Por ejemplo, pues, oye, en vez de utilizar esta sartén, utiliza esta otra porque esta tiene muchos plásticos y lo que sea, ¿no? Y Ok. luego, lo último es ayudar a mejorar a las personas, pero desde lo que no pueden controlar, que sería por lo que estudio. Yo estudio ingeniería química ahora mismo y lo estudio porque, claro, con la ingeniería química al final mi objetivo es, pues, imagínate, reducir la contaminación o poder crear un material que no sea tan contaminante como el plástico y que sea, no sea dañino para la salud de las personas. Y al final, claro, no todo el mundo puede reducir la contaminación de las empresas o reducir o crear un nuevo material que sustituya al plástico. Entonces, ayudar a mejorar la salud de las personas desde ese aspecto. Y también eso se relaciona con el planeta, que sería pues al final hoy un como doble, la salud de las personas y el planeta. O sea que allí hay algo en común entre todos esos propósitos que tienes. Sí, entre el segundo y el tercero sí, es que son como más al mundo. Y el primero es más conmigo mismo. Es como que tomen conciencia y cuidarlos también, porque al final lo que haces es para que las personas se cuiden un poquito más. Oh, qué Eso es. interesante. Qué bueno. Me gusta. Muy Pero vamos, guay. que eso en verdad lo he definido hace unos meses, ¿sabes? Es decir, yo cuando empecé la carrera, por ejemplo, no tenía claro eso. Y Bueno, ahora qué pues bien. lo he definido. Qué bueno, pero seguramente porque a lo mejor nunca te lo habías planteado tampoco de Claro, definirlo. claro, Es difícil, porque normalmente no te lo hacen plantear. Normalmente primero se hacen esas cosas, o sea, primero lo estudias, terminas con la titulación y ya después te planteas qué vas a el hacer. porqué. Sí, el por qué, ¿no? Pero bueno, qué bueno. Me alegra un montón que lo tengas claro. Gracias. Gracias. Pues otro tema que quería hablar es el tema de las emociones. ¿Qué es una emoción? ¿Vale? ¿Qué son las emociones? Y cómo podemos mejorar nuestra relación con ellas. Porque yo, por ejemplo, de mi punto de vista, ¿vale? Que sobre todo me baso mucho en el estoicismo, que a mí me encanta, veo las emociones como algo que no debería de condicionarnos. Es decir, es algo que sientes, pero no es algo que debiese modificar tus acciones, sino que tus acciones deberían de ir con la razón. Y las emociones simplemente sentirlas y transitarlas. Pero desde tu punto de vista y desde la psicología, ¿qué es una emoción y cómo podemos tener una buena relación con nuestras emociones? Vale. Bueno, interesante lo que dice del estoicismo, porque hace tiempo Carlos, mi pareja, también estaba leyendo muchísimo del estoicismo. Y claro, sin darse cuenta, también estaba bastante condicionado por eso. O sea, el estoicismo, perdona, tiene muchas cosas positivas que a mí me encantan también. Y es eso también, de saber dominar o controlar tus emociones. Pero depende de cómo lo interprete. Por lo menos desde mi punto de vista, las emociones tienen su función. Entonces, sí es verdad que sí o sí tu conducta se va a ver influida o modificada por lo que sientes. Porque, por ejemplo, imagínate el miedo. El miedo surge realmente como emoción que te hace protegerte.
sea, si a mí me da miedo, imagínate, en un principio, ¿no? Todo lo que eran las emociones se veían, o sea, surgían por alguna situación física. Imagínate un león, ¿no? Que es el ejemplo un poco más gráfico. Ves un león, si tú no sintieras miedo, estará ahí tranquilo hasta que él llega y te come. Pero realmente el sentir miedo lo que te está diciendo, mira, creo que esto puede ser peligroso para ti. A lo mejor estaría mejor alejarte un poco, subirte a un árbol, protegerte, ¿no? Realmente te está protegiendo. ¿Qué pasa? Que hoy en día la mayoría de peligros, digamos, son mentales, ya no son peligros físicos de supervivencia real, de que te vas a morir o que te van a matar. Entonces, ahí es donde hay que saber utilizar las emociones. Entonces, el miedo te puede facilitar el prepararte, por ejemplo, imagínate que tienes miedo porque tienes una conferencia delante de 200 personas. Nunca lo has hecho. Entonces, por una parte, el miedo lo que te puede estar diciendo, mira, necesitas más preparación, porque a lo mejor no estás acostumbrada, tienes que practicar la forma en la que se comunica, el lenguaje no verbal, la forma en la que te mueves, el tipo de contenido, genial. Si tú lo utilizas desde este punto de vista, genial, porque vas a practicar muchísimo más antes de llegar a la exposición, a la conferencia, ¿no? Pero si el miedo llega a un punto en el que lo que haces es hace únicamente paralizarte, entonces allí ya se convierte en disfuncional. Pero en un principio siempre las emociones son funcionales, hasta que se convierten en disfuncionales por no saber aplicarlas, ¿no? Por no saber utilizarlas. Y lo mismo con la alegría, con el miedo, perdona, con el miedo quiero repetir, la curiosidad. O sea, realmente sí nosotros necesitamos sentir emoción. También, por ejemplo, la alegría o la tranquilidad a mí me puede permitir enfrentarme a un reto de una manera totalmente diferente. Yo jamás voy a estar en modalidad neutra. Realmente, aunque tú digas, no hay que dejarse influir por las emociones, ¿cómo hace para no sentir ninguna? Imposible. Incluso cuando tú dices, yo estoy aquí normal, ahora mismo tú estás normal, ¿no? Pero estás sintiendo una emoción que puede ser la de tranquilidad, la de paz, la de serenidad. No es una felicidad, uff, euforia, pero estás contento. Miedo no tienes ahora mismo, ¿no? No sé, no sé. Estás bastante cómodo. Entonces, eso hace que tú puedas comunicarte y expresarte ahora mismo de la manera que te expresas. Si me tuvieras miedo porque te hubiese dicho algo raro, es de una forma diferente, ¿vale? Te prepara. Pero tenemos que saber entender cuándo se ha vuelto disfuncional. Eso pasa porque, bueno, simplemente a veces no lo controlamos. A mí me pasó en la carrera que hay veces que me daba bastante miedo porque tenía muchas exposiciones en la carrera, tenía que exponer todo el tiempo. La verdad que me encanta exponer, pero a la vez te causa como esos nervios y digo, lo quiero hacer muy, muy bien. Entonces sí es verdad que a veces me sentía que me paralizaba hasta que me decían no. Yo hablaba conmigo mismo, eso es una herramienta súper útil, hablarte a ti, decirte cosas como si estuviera hablando con otra persona, diciendo, no, Nadia, a ver, vamos a racionalizar. ¿Por qué deberías creer que no te va a ir bien? ¿Por qué deberías paralizarte? Pues yo no le veía ninguna razón. Digo, a ver, yo soy buena estudiante, me he preparado la presentación, me gusta lo que voy a explicar, estoy poniendo pasión porque al final era algo que me interesaba. Pues maravilloso, solo pueden pasar cosas buenas. Sí, a lo mejor, como soy italiana, a veces cuando estoy nerviosa me salen palabras un poquito ahí raras. Y digo, la gente lo va a entender. ¿Sabes? Cómo depende de cómo tú lo interpretes. Pero yo me decía, no, hasta aquí, porque el miedo te está un poco, te la está jugando. Cuando realmente lo que necesitaba es simplemente prepararte con antelación. Entonces, yo no diría de borrar las emociones son esenciales, esenciales, de verdad. No las borres, incluso el miedo. Lo único, no dejes que te paralicen, que te bloqueen o que te impidan. O sea, si tiene una función positiva, estupendo. Cuando ves que ya se ha vuelto en una función un poquito tóxica, entonces ahí tienes que controlarla. Pues hay un tema que también me gustaría tocar y es el tema de... no sé si tienes experiencia en esto, ¿vale? Pero yo te lo pregunto por si acaso. Es un tema que hace tiempo vi algún documental y me pareció bastante interesante y es cómo determinadas sustancias influyen en nuestro cerebro. En concreto era un documental de psicodélicos, ¿vale? Y hablaban pues del LSD, de la psilocibina y tal. Y me parece un tema interesante porque en concreto comentaban que había personas que lo utilizaban para pues a lo mejor tienen un bloqueo mental con algo y lo utilizaban como... Ellos decían que era como si en la mente hubiera carreteras y el LSD o la psilocibina y tal te dejase la mente en blanco y te permitiese crear nuevas, como nuevas conexiones.
Entonces, me gustaría preguntarte, si conoces del tema, cómo influyen este tipo de sustancias en nuestro cerebro y mm, no si las recomiendan, no sé, pero eh, al final, cómo influyen en nuestra mente y en nuestra psicología. Vale. A ver, en nuestro cerebro nosotros tenemos lo que son las neuronas, yo creo que tú sabes. Cada neurona tiene un axón, ¿vale? Que es como una colita. Y de ese axón se van segregando neurotransmisores que son los que mandan el mensaje al siguiente axón, ¿no? Y esas son las conexiones neuronales que nosotros tenemos. Cada vez que nosotros aprendemos, creamos una conexión neuronal. Pero sí es verdad que hay áreas que no se conectan con todas. O sea, hay algunas áreas que conectan con algunas y otras que con otras. ¿Qué pasa con los psicodélicos? A ver, no es algo, no es mi especialidad, pero sí, bueno, estuve leyendo algunas cositas y lo que vi, porque me llamó mucho la atención de que hay personas que lo usan exactamente para eso, incluso en el ámbito laboral, para centrarse, para que se le ocurran mejores ideas. Y descubrí que lo que hacen algunas sustancias que están dentro de esas setas alucinógenas, la seta, ¿no? ¿Te referías? Bueno, yo me refiero a las setas, perdona, tenía en mente esto, que hay algunas setas alucinógenas que tienen una sustancia que lo que hace es que puedas crear conexiones cerebrales que no podrías crear si no fuera por esa sustancia. Entonces, ¿qué pasa? Como puedes crear esas conexiones, empiezas, digamos, a expandir tu conciencia, lo que definen como expandir la conciencia. Y puedes ver las cosas desde un punto de vista totalmente diferente, porque evidentemente es esa sustancia la que hace que puedas conectar con esas dos áreas. Ahora bien, aunque a corto plazo sea bueno en el sentido de que te permite experimentar las cosas de otra forma, de hecho, hay gente que lo que dice es que se separa un poco, dejas de distinguir entre tú y el resto, casi que te derrites, eres parte de todo, ¿no? Por eso se expande la conciencia. Pero ¿qué pasa? Que a largo plazo el cerebro se acostumbra a esa sustancia. Lo que yo te dije de los axones, ellos emiten sustancias, neurotransmisores, y lo recogen. Y nosotros tenemos receptores para esas sustancias en ciertas cantidades. Imagínate, por ejemplo, del azúcar o del tabaco, bueno, de cualquier sustancia. Yo tengo, imagínate, 5 receptores, por ponerte un ejemplo. Pero claro, si yo empiezo a darle de esa sustancia un montón, lo que hace mi cerebro es, uff, hay demasiado, necesito más receptores para esto. Entonces va a aumentar. Y en lugar de 5 vas a tener 10. ¿Qué pasa cuando tú retiras esa sustancia? Que tú tienes 10 receptores y están vacíos y te van a pedir más. Ahí es cuando surge un poquito lo que es la dependencia. Con las setas, porque eso suele pasar con la mayoría de drogas. Con las setas lo que pasa es que, por una parte, mejora la plasticidad cerebral porque creas conexiones nuevas, pero por otra, si lo haces de manera descontrolada y demasiado constante, o sea, demasiado a menudo, creas una dependencia en el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Que si con esa droga tú aumentas tu motivación y la acostumbras, ya cuando no tengas la droga vas a estar totalmente desmotivado. No vas a disfrutar las cosas que vives en el día a día, como lo harías sin esa droga. Porque el cuerpo asume, cree y crea más receptores, creyendo que necesita esa sustancia para tú experimentar esa emoción o esas sensaciones. Entonces se crea ese proceso de habituación, se llama así habituación. Crea más receptores que necesitan más cantidad y si tú no la tienes, pues la sensación que antes sentías, pues no te la voy a dar. Aunque la sentías de manera natural. Entonces, hasta cierto punto, si la usas poquito, puntualmente, si te sirve, genial. Yo no lo he probado, la verdad que no es algo que me llame la atención para probar, honestamente. Y menos sabiendo cómo juega el cerebro. Una vez el cerebro hay que cuidarlo un poquito porque sin darte cuenta al final entras en algo y luego tienes que estar educándolo otra vez y está complicado. Entonces yo aconsejarlo no lo aconsejaría, pero si hay alguien que lo ha probado, pues le gusta, le diría que lo haga bajo cierto control y que no lo haga de manera habitual, porque va a acostumbrar su cerebro a que necesita esa sustancia y a largo plazo causa un montón de problemas, incluso la depresión. Porque claro, dejas de sentir esas emociones, no las sientes. Para sentirlas necesitas esa sustancia. Para percibir las cosas necesitas sustancia. O sea, terminas creyendo que tu forma de funcionar depende de eso. Está difícil luego recuperarse. Muy difícil, sí. Entonces, pues eso es lo que yo pienso, brevemente. Si tienes alguna duda, me preguntas, porque no sé si te he explicado bien. Sí, sí, sí. Me suena, he estado pensando también ahora que me estabas comentando esto, se me ha venido a la mente el café, me parece bastante parecido a todo lo que has dicho.
¿Cómo influye el café en nuestra mente? ¿Vale? En nuestras capacidades cognitivas, en la atención. ¿Y crees que de manera moderada puede ser algo positivo? ¿O crees que mm, esa dependencia que puede generar, o si genera dependencia o si no la genera, puede que no sea tan bueno para las personas? A ver, el café es un poco como el azúcar. A ver, en principio tiene sus beneficios, pero la forma que lo tomo no tiene tanto. O sea, sí es verdad, te puede despejar, o sea, mantener un poquito más activo. Pero yo creo que en la sociedad en la que vivimos, todo el mundo tiene dependencia a la cafeína. Y es un problema. Sin cafeína no funciona. Mira, mi novio, de verdad, yo lo siento cuando me dice esto. Pero él no puede vivir sin café. Pero mucho café. Y digo, no sé cómo hace. Yo también yo no tomaba ni una gota de café. Y con él me acostumbré. Es verdad que a mí el café, no sé por qué personalmente, también porque depende un poco de cómo el cerebro de cada persona, nunca me ha hecho ese efecto de activarme. De hecho, yo me acuerdo que lo tomaba con mi madre a veces por la noche porque me daba sueño. Me daba sueño. Es verdad que yo tengo un cerebro un poco hiperactivo, funciona muy rápido muchas veces. Entonces yo creo que a mí me hace un efecto opuesto, que como tiene tanta actividad, a mí me hace como un efecto rebote. Es una cosa extraña, pero lo he hablado con personas y le pasa lo mismo. Con una persona que hay algunos excitantes, digamos, que en lugar de activarlos más, los desactivan. Eso me ha pasado con las vitaminas también. Y de hecho a mis hermanos también, tengo un hermano que más acelerado que yo más rápido y tampoco puede. Dice que si se toma mucha vitamina le entra un sueño tremendo. Pero bueno, hablando del café, yo lo que sé del café depende mucho entre sexos también, y es que cuando lo toman las mujeres, sobre todo si es por la mañana, les sube más el cortisol. Porque nosotros cuando nos levantamos por la mañana es cuando estamos segregando cortisol. No sé si tú sabes lo que es el cortisol. Es Vale, bueno, es una hormona que lo que hace es preparar el cuerpo para que esté listo ante los desafíos, o sea, que aumenta tus latidos, aumenta la presión sanguínea, te mantiene como alerta, ¿vale? Entonces, por la mañana, cuando nos levantamos es cuando más lo necesitamos para activarnos. ¿Qué pasa? Que la mayoría de personas toma café justo por la mañana. Entonces, como si estuvieras amplificando esa cantidad de cortisol y por eso tienes ese chute. ¿Qué pasa? Que a largo plazo es muy malo porque el cortisol, por una parte, es bueno porque te activa, pero por otra parte, acumulado en el cuerpo es muy tóxico porque está limitando ciertas funciones para darle paso a otras, que son las que necesitas en caso de emergencia. Y se han hecho varios estudios, sobre todo con las mujeres, que si lo toman por la mañana le afecta negativamente. No sé con los hombres, pero sí he visto que con las mujeres le afecta negativamente y le sube demasiado la cantidad de cortisol, lo que causa muchísimo más estrés a lo largo del día. Así que mejor que lo tomen más tarde. Y de hecho se dice también que es mejor tomarte primero un vasito de agua por la mañana, otras cositas, y ya después de levantarte, después de que tu cortisol natural haga su trabajo, perdón, puedes tomarte un poquito de café. Eso sí, nunca habituarte a nada, que sea café, que sea azúcar, que sea golosina, que sea, o sea cualquier cosa. Realmente el cuerpo lo lleva muy mal cuando se acostumbra a las cosas, que sean emociones, que sean sustancia, que sean cualquier cosa, incluso cosas buenas. Por decirte, incluso hacer ejercicio, si tú haces siempre el mismo ejercicio todo el tiempo, ya tu cuerpo no va a ver resultado con ese mismo ejercicio, necesita luego cambio. Necesitas o subirle de intensidad, pero claro, que vas a subirle hasta el infinito y más allá, o sea, hasta explotar, no, necesitas variedad. Porque todo lo que sea, se convierte en una costumbre para el cuerpo, deja de tener la misma efectividad que tenía en un principio. Entonces, bueno, por lo menos, entonces, yo creo que hay que tomarlo de vez en cuando, pero no verlo como que lo necesitas para despejarte, en absoluto, porque nosotros tenemos nuestro chute de cortisol por la mañana, que nos ayuda perfectamente, y yo diría que te sentaría mejor hacer un par de ejercicios que te hacen segregar neurotransmisores, que te hacen sentir más contento, más feliz, más motivado, que el café. El café lo que hace es estresar más el cuerpo, y como se estresa, te pones más alerta. Pero claro, luego te salen canas. No sé si sabía por qué te salen canas. Me parece súper curioso, pero te salen canas porque el cortisol lo que hace es decirle al cuerpo, mira, estamos en un momento de urgencia, necesitas solo esto, esto y esto. Quítale color, a eso no te hace falta. Te lo juro, de verdad, eso no te hace falta. Dormir, no te hace falta, tú necesitas estar despierto. Entonces, claro, no puedes dormir bien por la noche. Y así, ¿no? Va como quitando cosas y claro, esas cosas a largo plazo las necesitas. Cuando las tienes bloqueadas, te afectan. Por eso la gente muy, muy estresada, que yo he visto gente de 25 años con pelo blancos, pero muchísimos, es por eso. Si yo conocí a una chica en la universidad, me quedé en shock, ella estaba haciendo el doctorado
Y yo te lo juro, pensé que tenía por lo menos casi 50 años. Lo siento, pero tenía o 25 años haciendo doctorado y tenía casi todo el pelo blanco gris. Muchísimo, muchísimo. Y estaba agotada porque llevaba 4 años haciendo una investigación y la acababa de redactar y estaba más que saturada y uno no puede llegar a esto. Y no se da cuenta de que uno llega a eso, ¿eh? Así que, con cuidadito, con cuidado, con cuidado. Me gustaría hablar también de, que esto es algo que escucho bastante, el tema de la dopamina. ¿Qué es la dopamina y cómo influye en nuestro cerebro y en nuestra psicología, en nuestras acciones y en nuestra vida? Ya veo que te gusta mucho la parte de neuropsicología, ¿eh? Todo lo de los neurotransmisores. A ver, a mí me gusta, pero sí es verdad que no es un área en la que me he desarrollado en estos últimos años. Pero bueno, a ver, la dopamina es otro neurotransmisor. Nosotros tenemos mucho dopamina, serotonina, que lo que hacen es hacernos sentir eh, mejor. O sea, es como que nos producen placer. ¿Qué pasa? Como todo, aunque sea una sustancia natural y aunque la segreguemos nosotros, también es malo acostumbrarse. Por eso te decía, o sea, nosotros no podemos dejar que el cuerpo se acostumbre a nada, porque una vez que se acostumbra no tiene efecto. Vale, igual por ejemplo que el ejercicio físico hace que segregue ciertos neurotransmisores que te hacen sentir satisfecho, feliz, contento. Por eso, aunque te mates, aunque te dura todo el cuerpo, sales de ahí, wow, feliz. Claro, luego al día siguiente quieres sentir lo mismo, pero empiezas sintiéndote primero fatal, porque te duele todo, y ya después, cuando terminas otra vez y otra vez. Entonces, claro, hay que saber controlar. O sea, hay que saber entender que hasta cierto punto no le puedes dar tanto, tanto, tanto todo el tiempo, porque en el momento en el que no le das, puedes sentir hasta una crisis de, ¿cómo se dice? Perdón, no me sale la palabra ahora, de abstinencia de dopamina, igual que de serotonina. O sea, nosotros podemos llegar a experimentar eso por el simple hecho de que hemos acostumbrado al cuerpo que eso lo experimenta todos los días. Es como viciar a un niño. O sea, como darle a un niño todos los días caramelo. Si él se acostumbra a que todos los días va a recibir caramelo, el día que no le puedes dar un caramelo, va a estar fatal, va a llorar, va a gritar, te va a decir un montón de cosas, va a decir, mira, ¿qué te pasa? O sea, si eso es lo normal, ¿no? Eso le pasa a nuestro cerebro, aunque sea una sustancia natural. Hay que distinguir que sea natural de que sea bueno, o de que sea natural a que lo necesitemos en muchísimas cantidades. Entonces, hay que saber jugar con esas sustancias, con los neurotransmisores también, a través del ejercicio y otras actividades, pero tampoco pasarse, porque si no ya pierden efectividad. Es darle un poquito de vez en cuando y poco más. En el entorno de los creadores de contenido y del emprendimiento, he escuchado bastante el término de detox de dopamina. Sí. He visto ahí muchos vídeos de este tema. ¿Qué es un detox de dopamina? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué sería interesante para alguien hacer esta práctica? Es que fíjate la palabra detox de dopamina. Es que es como si estuvieras diciendo que eres un adicto y necesitas aislarte ahora de la sustancia que tomas todos los días. Entonces, para que se llegue a ese punto, te hace entender la cantidad de dopamina que segregamos todos los días por las redes sociales, por aquello a lo que estamos expuestos. Realmente, el detox es como limpieza, ¿no? De dopamina. No creo, no sé hasta qué punto se puede hacer un detox completo, pero creo que no se debería llegar a eso. Creo que se debería tener una vida un poquito más equilibrada. Pero bueno, hablando del detox de dopamina, creo que la mayoría de personas lo que hace es a lo mejor estar un mes sin utilizar las redes sociales, que creo que lo había comentado antes, o por ejemplo, sin usar tanto el móvil, o poniéndote un horario en el día en el que no puedes utilizar ya el móvil. ¿Por qué? Porque, a ver, el móvil, bueno, el móvil y todas las pantallas, lo que hacen es estimular el cerebro. Realmente están como fingiendo, diciéndole al cerebro que son luz natural. O sea, fingen, tienen como una luz, que es la luz azul, que está también dentro de la luz solar. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que nos dice es mantente activo porque está de día. Necesitas mantener la maquinaria. ¿Qué pasa? Que estamos expuestos muchísimo más tiempo de lo que necesitamos a ese tipo de luz. Realmente, si te fijas en la luz que hay durante el día, o sea, una parte de la luz está cuando estamos dormidos también, porque ahora está saliendo súper temprano por la mañana. Entonces, a lo mejor la mayoría de personas está dormida. Ya luego hay un par de horitas en el día y ya después empieza a calar. Eso hace que el cuerpo tenga su equilibrio y decir, vale, aquí voy a tener un poco de actividad, aquí voy a empezar a relajarme hasta descansar y poder dormir. ¿Qué pasa?
que con las pantallas no lo hacemos. Mantenemos alerta nuestro cuerpo y segregamos un montón de dopamina también, aparte de cortisol y un montón de otras sustancias. Y eso hace que se mantenga tan acelerado todo el tiempo que luego necesites darle una pausa, pero durante mucho tiempo para volver a la normalidad. Entonces digo yo, para llegar a eso, es mejor hacerlo de manera gradual, o sea, evitar exponernos durante el día tanto tiempo a esa secreción de dopamina. Estamos reduciéndolo poco a poco para no tener que aislarnos luego un mes y luego volver a lo mismo. Vale, ese mes estuviste genial, contactaste con la naturaleza, descubriste que puedes pensar por ti mismo, que no necesitas ver tantos vídeos, que no estás enganchado ahí, viste que puedes hablar con personas en la calle como se hacía antes, porque ahora ya casi vida, pero luego que vuelves. Entonces, todo lo que decía, depende de cómo lo interpretes y de cómo lo uses. Está muy bien hacer un detox, pero yo creo que aparte del detox deberíamos hacerlo constantemente, diariamente. El tener nuestro espacio para estar en la vida real. Porque no quiero decir que las redes sociales no sean vida real, pero las pantallas no son buenas siempre. El ver vídeos que duran 30 segundos no es bueno. Para nuestro cerebro no es bueno. Lo que estamos haciendo es reducir nuestro rango de atención. O sea, prácticamente ahora estamos programados para tener 30 segundos. Cuando antes a lo mejor podíamos durar 45 segundos atentos, perdona, no 45, incluso 45 minutos. Luego hemos reducido y se ha descubierto que, bueno, la atención realmente se mantiene durante 15 minutos, como mucho, realmente bastante. Y ahora le estamos dando vídeos tan cortos que le damos una satisfacción inmediata porque es cortísimo, entonces te sientes satisfecho, pero encima está reduciendo la atención. ¿Qué pasa? Cuando luego tienes que comunicarte con una persona, estás pensando de mil cosas, no coordinas. Entonces, si tengo que decir qué pienso, está muy bien, pero creo que debería aplicarse de manera cotidiana. ¿Cómo influye el cuerpo en la salud mental? Me refiero, el, la alimentación, por ejemplo, o el ejercicio, por ejemplo, ¿cómo influye esa serie de hábitos que no son tanto a nivel mental, sino más de cuidar el cuerpo, en cómo nos sentimos y cuál es nuestro estado de salud mental? Desi, gracias, ¿por qué crees que no es mental? ¿Por qué creo que no es mental? A ver, si lo pensamos, yo lo diría que es mental y físico al mismo tiempo. Porque, por ejemplo, si tú, llevándolo al terreno de la alimentación, por ejemplo, eh, si tú mantienes una alimentación basada en comida real, si tú mantienes una alimentación en la que consumes, por ejemplo, buenas cantidades de omega 3, por ejemplo, o cosas por el estilo, eso va a hacer que en el cerebro tenga una mejor salud y eso puede hacer que te sientas mejor. Igual con el ejercicio, como decías antes, ¿no? Lo de los neurotransmisores. Exacto, exactamente. O sea, te lo pregunté porque realmente todas las personas intentan separar muchas veces lo que es mental de lo que es físico. Realmente el cerebro, ¿qué es mental o físico? El cerebro es un órgano, el cerebro tú lo tienes, es físico, ¿no? Está ahí. Y tiene un montón de conexiones que conectan con todos los músculos, incluso, con todo el cuerpo. Hay axones del cerebro que llegan por todas partes. O sea que gracias al cerebro yo no solo tengo procesos mentales, sino procesos físicos. Yo muevo las piernas, yo muevo las manos. O sea que realmente nunca dejamos de desconectar el uno del otro. Están completamente conectados, incluso los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas, o sea, son algo físico, pero me hacen sentir una emoción, que algo mental, que algo cognitivo. Entonces, ¿qué tiene que ver la alimentación? La alimentación es una sustancia también, son sustancias que entran en nuestro cuerpo. Y hay sustancias que son tóxicas que lo que hacen es que nos sintamos mal, aunque no nos demos cuenta, literal, hay comidas que nos pueden poner de mal humor. ¿Por qué? Porque el órgano está bajo un esfuerzo de tener que digerir y algo que no es bueno para él, entonces va a desencadenar una respuesta también inmunológica que hace que te sientas de una manera, o sea, te sientas mal. Lo mismo el ejercicio mezcla un millón de cosas. Estás usando el cuerpo, estás usando tu mente, tus pensamientos, porque tienes que coordinar cuando hacer el ejercicio. Estás usando el comportamiento, que es el resultado de tus pensamientos. O sea, estás usando un montón de cosas. Entonces, a mí ese tema me encanta, la verdad, porque creo que las rutinas son fundamentales, los hábitos. Nosotros todos tenemos hábitos, aunque no sepamos. O sea, imposible no tener hábitos. Y los hábitos pueden ser positivos o negativos en la medida en que nos dan algo bueno o nos dan algo malo.
nos dan resultados positivos o negativos. ¿Qué pasa? Que muchas veces tenemos hábitos que no sabemos que tenemos y que a lo mejor nos perjudican. Entonces sí me parece súper importante, tanto a nivel de alimentación como de ejercicio, incluirlos como hábitos. Por ejemplo, yo sé que hay personas que les viene muy bien, a las que les viene muy bien hacer ejercicio por la mañana, porque los despeja un montón. Pero hay otras personas que como a lo largo del día no han podido sacar toda la energía que tienen, necesitan hacer ejercicio antes de acostarse para poder drenar. Entonces, aparte que es súper bueno porque a nivel físico estás haciendo que tu cuerpo sea muchísimo más fuerte, estás haciendo que las células se muevan de manera más rápida en la sangre y por lo tanto que tu cerebro también esté mucho más sano. Y conforme tu cerebro está más sano, tú puedes tener muchísima más claridad mental, puedes ver las cosas de manera sí, más clara, puedes tener mejor memoria, pensamientos positivos, pero además estás reduciendo el cortisol que se acumula en el cuerpo con el estrés del día, porque nosotros a través del sudor, a través de las lágrimas también, eliminamos cortisol que se acumula. Entonces, el ejercicio es fundamental. Y luego, la alimentación también. No sé si tú sabías que hay estudios que indican que la falta de vitamina D puede causar depresión. Hay muchas personas que han tenido depresión por falta de vitamina D. Entonces, realmente no hay una forma de eliminar uno o de centrarse en uno y después en el otro. Realmente se debería hacer todo a la vez. ¿En qué sentido? A ver, si yo soy una persona que siempre he sido sedentaria y nunca he hecho nada, tampoco ahora de repente me voy a poner una rutina de todos los días, comer todos, no, porque me voy a saturar, voy a verlo como imposible porque es algo que nunca he llevado a cabo y voy a dejarlo. Pero sí es verdad que puedo decir, pues mira, en lugar de estar sentada 4 horas en el día en el sofá, una de esas 4 horas la voy a dedicar a otra cosa, que puede ser caminar y dar una vuelta, ¿no? Empiezas ya a mover un poquito el cuerpo. Ya después lo que puedes hacer es que de esa hora en la que te mueves, puedes hacer algo de ejercicio. Y así como que vas incluyendo actividades que tú sabes que te van a beneficiar. Es que te beneficia, realmente no sé ni por dónde empezar, porque te beneficia por todos los aspectos. Te da claridad, te da paz. Yo salgo nueva cuando voy a hacer ejercicio, que últimamente estoy entrenando con un fisio porque tengo un poco de escoliosis y a veces la verdad que me ha dado problemas de espalda molesto. Salgo nueva, molida, porque tengo un entrenador personal, ¿vale? Mi fisio realmente lo que hace es entrenamiento funcional. Está haciendo que fortalezca otra vez todos los músculos del cuerpo. Pero aparte de salir muchísimo más fuerte que antes, porque llevo un mes y la verdad me siento muchísimo más fuerte, la espalda ya no me duele, y obviamente eso me hace sentir mucho mejor, sino que cuando salgo me siento tan feliz, tan orgullosa, dice, wow, mira lo que he podido lograr yendo a lo mejor una vez o 2 veces a la semana, cuando antes no hacía casi nada de esto, ¿sabes? No tenía esa fuerza, tenía ya mucha debilidad en la espalda y me hace sentir mentalmente mucho mejor, me hace despejar y ya luego tengo una capacidad y una energía durante el día, por más que me ha machacado, tengo una energía que dice mi novio que soy hiperactiva, que me pongo a hacer mil cosas en el día. Entonces, creo que algo que deberíamos cultivar todos, aunque sea empezando por lo pequeño, pero a comer comida real, lo que tú dices, cocinar. Por ejemplo, ayer me quedé en casa de mis hermanos y ellos suelen cocinar cosas ya precocidas. Yo no puedo. A mí, por más que a veces digo, estoy cansada, quisiera irme a dormir porque ya es tarde, digo, no, es que no puedo ver esta cosa que no sé qué, esta masa que la pongo en agua y no. Yo prefiero, aunque esté cansada, coger mis papas, coger mi carnita, los huevos, lo que sea, comida real, que yo sé que esto salió de algún animal o que es algo verdadero, no está producido, y ya luego yo crear mi platito, por más que sea sencillo porque también sé que después me voy a sentir súper bien, a diferencia de cuando me como algo por las prisas, por el cansancio, por la pereza, y luego me siento fatal, no tengo energía porque ese alimento no tenía realmente nutrientes, lo que tenía eran calorías, pero no tenía nutrientes, no me sirve, y eso hace que me sienta más desanimada, que no pueda centrarme en todo el resto de cosas que tengo que hacer durante el día. Entonces, fundamental, comer bien, hacer ejercicio porque nada se separa de lo que es mental. O sea, sí o sí vas a tener resultados psicológicos positivos. Te vas a sentir muchísimo mejor, mentalmente. Ujú. Y luego también hay otro tema que me parece muy interesante y hace ya un tiempo leí un libro sobre esto. Eh, el cuerpo influye en la mente, como hemos dicho, ¿no? El ejercicio, la alimentación, que influyen en esas dos áreas. Los estados mentales y las emociones pueden influir en el cuerpo. Es decir, si yo me siento triste o yo siento ira o yo siento lo que sea, eso puede generar un síntoma que yo lo note en mi cuerpo. Sí, efectivamente, como tú dices, nosotros tenemos
lo que hemos dicho, las neuronas y los axones. Y tenemos conexiones tanto desde el cerebro hasta el cuerpo, como desde los órganos, o sea, desde el cuerpo hasta el cerebro. Eso significa que ambos están conectados. Yo puedo primero experimentar algo a nivel físico, convertirlo en una emoción. Por ejemplo, cuando yo me corto un dedo, siento dolor, eso me hace sentir mal, ¿no? Hacer sufrir. Pero también a nivel psicológico, si yo estoy sufriendo, estoy segregando ciertas sustancias que lo que hacen es que en una parte de mi cuerpo, o sea, de mis órganos, se encuentre mal. También por eso nos pueden dar dolores de estómago, dolor de cabeza, dolores articulares, o sea, literal podemos incluso desarrollar enfermedades, porque a largo plazo se convierten en enfermedades a través de estados mentales, porque todo lo tenemos conectado, realmente en ningún momento está separado. Por eso también lo habla mucho en el libro que comenté antes, porque habla de cómo muchas personas han podido, digamos, recuperar su salud de enfermedades bastante malas a través del entrenamiento mental, a través de decirle a sus propias células que estaban bien, de educarlas, porque nunca estamos separados de ellas. Realmente, incluso el pensamiento más pequeño, más superficial, más tonto, está enviándole una señal a nuestras células. ¿Tú no has conocido alguna persona que cada vez que está nerviosa tiene que correr al baño? Sí. Bueno, eso puede por lo mismo, o sea, esa emoción está convirtiéndose en algo somatizado, somatizándose, ¿no? En algo físico. Entonces, como el estómago realmente y el intestino son nuestros segundos cerebros, y todo está conectado ahí, muchas de las emociones se transmiten allá, al intestino y al estómago, y por eso nos sentimos mal, nos duele la barriga, tenemos un bloqueo, y lo mismo con el dolor de cabeza. O sea, sí, perdón, dime. No, ¿qué ibas a decir? Bueno, nada, que en verdad está conectado. Nosotros podemos a través del comportamiento o a través de acciones modificar nuestras emociones, pero a través de las emociones modificar nuestra salud y también nuestras acciones. O sea, todo, hay un círculo por ambos lados, conexión. Me gustaría hablar también de tema del estrés, ¿vale? Y de la ansiedad. ¿Qué son? ¿Vale? Si son distintos, si hay alguna diferencia. Y cómo podemos gestionar el estrés, cómo podemos gestionar la ansiedad para que no nos afecte tanto, porque yo creo que mmm, todo el tema de las redes sociales, que lo hemos estado mencionando a lo largo de la charla, influye bastante en el tema del estrés. Y al final, pues, gestionarlo, igual que la ansiedad, pues creo que puede ser algo muy positivo, no solo para la salud mental, sino para, al final, pues, mm, sentirte bien, hacer las cosas con ganas y el resto de áreas de nuestra vida. ¿Vale? Bueno, a ver, sí son dos cosas separadas. El estrés, el estar expuesto a estímulos que estresan tu cuerpo, que es cuando se llena también de cortisol, porque no puede mantenerse con las demandas que tiene el entorno. Es el estrés. Y la ansiedad es algo un poquito más personal, porque cada uno tiene una interpretación diferente de ella. Ansiedad es cuando algo te da mucho miedo, se basa más en la emoción del miedo, ¿no? Y eso que es ansiedad. Pero en ambos casos sí es verdad que depende mucho siempre de nuestra interpretación del mundo. A ver, no todo el mundo sufre ansiedad o sufre estrés bajo las mismas condiciones. O bajo, sí, exacto, bajo las mismas condiciones una persona puede sentir estrés o sentir ansiedad y otra persona no. Depende mucho de lo que nosotros asociamos con esa situación. ¿Vale? Y ¿eso qué significa? Que realmente depende todo de cómo nosotros interpretamos, ¿vale? Los hechos, de las asociaciones, de las experiencias que tengamos. Por decirte, ¿a ti qué es lo que te causa estrés? Puedo preguntarte, yo soy un poco... Vale. ¿Algo que tú dirías que te ha causado estrés en el pasado o actualmente? ¿Qué sería? A ver, pues mira, justo tengo un ejemplo de ayer. Ok. Ayer estaba yo haciendo una especie de trabajo, ¿vale? Y, y llegó un punto que no me salía, ¿vale? Entonces, al final, no me salía, de hecho, se lo metí a la calculadora y me petó la calculadora. Entonces, ese tipo de situaciones sí que, pues, mm, pueden llegar a generar un estrés, malestar, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Vale, o sea, no conseguías resolver un problema y te sentiste, te estresaste. Mm. Vale, bueno.
Entonces ya sabes que realmente el estrés nace por la incapacidad en ese momento de resolver ese problema, porque tú querías resolverlo en ese momento, porque perfectamente, si tú no conseguiste resolverlo en ese momento, ¿cuáles son las otras alternativas que tienes? Esperar, por ejemplo, posponerlo para, posponerlo para un momento en el que a lo mejor tienes más claridad, ¿sabes? O más tiempo, o cuando le da, porque a lo mejor, imagínate, los problemas matemáticos, yo recuerdo cuando hacía yo no me acuerdo cómo se llaman, pero eran unos problemas matemáticos súper complejos. A mí me gustaba mucho la matemática, pero había días y yo hacía todo el ejercicio y decía, pero no me daba el resultado. Y claro, si yo volvía a repetirlo y repetirlo, seguía sin darme el resultado y me estresaba un montón. Entonces decía, no, vamos a hacer una cosa, es que lo que necesito ahora es apartarlo, despejarme, para que la mente esté clara y cuando ya lo vea, ver el error. Porque si yo lo tengo ahí constantemente, no lo puedo ver. Lo tengo ya todo, ya en mi cabeza no lo conseguía. Entonces digo, vale, para no estresarme, porque igual no va a cambiar nada, el resultado no me dio, se quedó ahí. Voy a dejarlo un ratito, espero, me voy a poner a hacer otras cosas y ya luego vuelvo. Si volvía y me pasaba lo mismo, pues volví a esperar, ¿vale? Porque el estrés realmente es causado por no aceptar que en ese momento yo no podía resolver el problema, ¿sabes? Realmente no es una situación en concreto que crea estrés, yo no puedo hacer un listado de situaciones que crean estrés, porque a lo mejor hay otra persona que va ahí, hace el problema y dice, ah, no me dio resultado, ah, lo voy a entregar así, me da igual, ¿sabes? Porque a esa persona le da totalmente igual el resultado, le da totalmente igual esa situación, no le causa estrés. El estrés lo causo yo. O sea, el estrés que siento es causado por cómo yo interpreto esa situación. Me frustra realmente que yo no pueda resolverlo ahora y me estreso. Entonces, si yo cambio, resignifico la situación, puedo también cambiar la forma en la que yo me siento. No te digo que en un principio no sientas frustración, no te enfades o no te estreses, ¿eh? Ok, pero que no vaya más. A eso me refiero. Entonces, el trabajo es siempre decirte a tu mente, vale, hasta aquí, vamos a tomar una pausita, un descansito, no voy a para más, porque no me sirve. Eso ya perdió la función. Una cosa es que antes estaba concentrada para hacerlo bien y otra es que el hecho de que no pueda tener el resultado ahora perfecto me cause un problema. No. Entonces allí lo paro. Y luego la ansiedad está más asociada con el miedo. Ve, el estrés es como con frustración, agotamiento, pero la ansiedad está más asociada con el miedo. Por eso hay ansiedad social, hay varios tipos de ansiedad, ¿no? Y eso es trabajar aceptando el miedo. Nosotros somos seres humanos y el miedo siempre vamos a tener. Yo creo que nadie vive sin miedo. Lo que pasa es que lo que haces tú teniendo miedo. A personas que tienen miedo y tú de verdad las ves ahí. Yo siempre pongo el ejemplo de una conferencia porque yo creo que es algo que a mí como me mueve más, ¿no? Hacer una exposición buenísima delante de un montón de personas y a lo mejor dentro de sí tiene una taquicardia que no te puedes imaginar. Tienes corazón en los oídos, estás súper nervioso, no sabes si le va a salir bien o no, o sea, tiene cierto nivel de ansiedad, que lo que hace es que tú intentes hacerlo lo mejor posible. O sea, la ansiedad hasta cierto punto te tiene que activar a usar todos los recursos que tú tienes, pero no pararte por tener ansiedad, por ponerte nervioso porque te importa el resultado que quieres obtener. Entonces, yo diría que en ese momento es como tomar un respiro, pensar en cosas positivas, desviar la atención de tu mente sobre el estímulo que a ti te causa ansiedad y resignificarlo. Porque conforme le prestes más atención, vas a decir, no, es que me causa ansiedad porque soy terrible. Y siempre vas a encontrar razones para justificar el hecho de que tienes ansiedad, ¿sabes? Si tú se las quitas todo y dices, no, no, yo no tengo por qué, yo soy buena, y te vas diciendo cosas, también reduces ese nivel de ansiedad. Y conforme te acostumbras a hacer ese ejercicio cada vez que tienes un poquito de ansiedad, ya la ansiedad no te va a funcionar. Va a estar ahí, ya, bueno, sí, me pongo nerviosa, eso es lo normal antes de una exposición, ya punto, soy una persona. Mm, ¿Me expliqué? Que todo es cómo lo interpretas y las herramientas que tú te propones tener. Y muchas veces las herramientas son solo hablar contigo mismo, decirte que puedes, ver soluciones en lugar de ver problemas. Porque problemas tú los puedes ver. Mira, si tú te propones ver problemas, lo vas a ver. Si tú te propones ver soluciones, también las vas a ver. Mira tú qué capacidad, o sea, qué significa. Que siempre vamos a tener esas dos opciones. Entonces ya nos toca a nosotros para cuál irnos, en cuál centrarnos. Y eso no significa que no sintamos cosas, las vamos a sentir, pero como las sentimos también podemos superarlas, enfrentarlas. Es como la frase esta
que creo que la conoces, la de Henry Ford, de tanto si lo crees, como tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. Exacto, esa frase me gusta mucho también, además. Sí, 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 buenísimo. Ujú. Es verdad. Antes has mencionado, con el Ikigai, el tema de los valores. ¿Qué son los valores? Y cómo influyen en la persona que somos. Vale. Los valores son esas cualidades con las que tú sueles definirte cuando tienes que presentarte ante una persona que no sea a nivel profesional, ¿vale? Que estén desligados de tu profesión. Por ejemplo, mm, cuando te presenta y te dice, pues mira, yo soy una persona creativa, amable, familiar, empática, honesta, transparente, ¿no? Esas características que a ti te representan, que tú sientes que están más conectados contigo. Siento que muchos no reflexionan sobre esto, y me incluyo porque durante mucho tiempo tampoco había reflexionado sobre lo que a mí me representaba. Yo sé que cuando somos pequeños sí lo tenemos muchísimo más presente, nos identificamos con eso, pero conforme vamos acoplándonos a profesiones, a estudios, titulaciones, vamos olvidando quiénes somos nosotros y vamos acoplándonos al resto, ¿no? Pero eso influye muchísimo en cómo nos vemos todos los días, porque yo no puedo depender de una titulación que ha sido creada por una persona. Eso a mí no me representa. O sea, sí, actualmente yo ejerzo, o sea, estoy ejerciendo esa profesión y me identifico dentro de ese colectivo, bien, pero ese no soy yo. Si tú me preguntas a nivel personal, ¿quién soy? Yo te voy a decir aquello con lo que yo me identifico como persona y que me ha representado todos estos años, incluso cuando era pequeña. Vale, los valores que me inculcaron mis padres, cómo me educaron, lo que yo cogí, porque al final nuestros padres nos dan cositas, pero nosotros también aceptamos y rechazamos las que no nos hacen sentir cómodos. Ujú. ¿Cuál era la otra cosa que me preguntaste, perdón? Es decir, ¿qué son los valores y cómo ¿Sí? influyen en la persona que somos? Ah, ok, exacto. Bueno, ¿cómo influyen? A ver, los valores tendrían que ser nuestra base, en verdad, de las personas que somos. ¿Qué pasa? Que si no los tenemos presentes, es como si estuviéramos deambulando por la vida sin una meta. Porque, o por ejemplo, a mí me gusta mucho ese ejemplo. Yo pongo un ejemplo un poco raro que es, imagínate que tienes un coche, ¿vale? Que es la herramienta para moverte, para hacer cosas, y tienes un lugar donde tienes que ir, pero no hay conductor. No hay conductor. ¿Cómo llegas? Con el piloto automático, ¿sabes? Entonces, en ese recorrido lo que hace falta es un conductor, porque imagínate, tienes el piloto automático y de repente te encuentras con un bache, de repente te encuentras con la carretera cerrada, ya ese piloto automático no te sirve, no va a llegar a la meta. Necesitamos el conductor es lo principal. El conductor es quien va a poner la gasolina, es quien va a moverse por el recorrido, es quien va a desviarse en el caso en que necesite desviarse, ¿sabes? Independientemente de la meta que sea. Porque tú vas a seguir siendo el conductor del coche, pero a lo mejor la meta va a cambiar. Un día vas a ir a las Maldivas, otro día vas a ir al lugar que tú quieras, ¿sabes? También puedes cambiar de coche, pero cambiar el conductor, o sea, tú sigues siendo el conductor, no vas a dejar de ser conductor. Solo puedes cambiar tu herramienta y cambiar el lugar en el que quieres ir. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que nosotros no podemos hacer las cosas sin saber quiénes somos. No podemos lograr altas metas, metas que nos hacen sentir bien sin saber quiénes somos, porque cuando lo hacemos, cuando la llegamos a lograr, porque puede ser que la logremos, no digo que no, no nos vamos a sentir bien, porque no vamos a saber ni siquiera por qué yo llegué aquí. He llegado, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Realmente qué me mueve a mí? O sea, me he olvidado algo esencial, el pensar en quién soy, qué me representa, qué me hace feliz, ¿por qué? Porque para mí esa meta es buena. Porque a lo mejor tú y yo tenemos la misma meta, pero yo tengo mis razones y tú tienes las tuyas. Tú tienes lo que a ti te apoya para llegar a esa meta y yo las mías son diferentes. No sé, digamos que nos representan y tenemos que tenerlos presentes. Porque en el momento en el que perdemos el resto, perdemos lo que está afuera, nos quedamos sin nada. Y no podemos permitirnos quedarnos sin nada. Demasiado importante. Y es cuando luego podemos tener un bajón, podemos tener una depresión, podemos tener ansiedad, angustia, el sentido de no pertenecer a nada, de no ser nadie. O sea, porque literal nunca nos hemos parado a reflexionar en quiénes somos más allá de lo que hemos logrado ahora a nivel profesional. Porque no te digo que también parte de quiénes somos nosotros, de los valores que tenemos, también tiene que ver y se justifica después con lo que logramos, ¿no? Porque yo no puedo tener como valor el ser una persona honesta y luego mentirte.
Porque si yo sé que he mentido tantas veces en mi vida, uf, la verdad que no voy a decirte ya que soy una persona honesta porque me voy a sentir mal conmigo misma, no voy a reconocerme en eso. Entonces, no solo tener presente cuáles son tus valores, sino ser coherente siempre. Conforme tú seas coherente, simplemente eso, coherente con tus valores, ya vas a tener una parte de tu vida resuelta. Vas a estar tranquilo con lo que sea que vas a tener que enfrentarte. Ujú. Vale. ¿Recomendarías definirlo concretamente o Sí. simplemente tenerlos en mente? No, no, no. A ver, hay algo que pasa en nuestra mente y es que como estamos pensando todo el día y en muchas cosas y nunca deja de funcionar, hay veces que los pensamientos empiezan a dar vueltas, como si estuvieran flotando en el aire. ¿Tú crees que si tú tienes tus valores flotando por el aire, te van a ayudar? No te van a ayudar. Vas a tener ahí, a ver si veo, no lo veo bien, a ver si cojo este y, ¿sabes? No. Necesitas ponerlos en orden, tenerlos ahí presentes, recordártelos muchas veces, porque no es suficiente con hacerlo una vez. A veces que tenemos que recordarnos quiénes somos, todo lo que hemos hecho como personas. Yo me he portado bien con esa persona, soy amigable, soy una persona, yo qué sé, que apoya a los demás, porque en tal situación yo me acuerdo que ayudé a esa persona que pasó por un momento difícil. O sea, es como apoyarnos de todo lo que hemos logrado como seres humanos en la vida y recordárnoslo y seguir haciéndolo conforme consideremos que esos valores nos representan. Pero tenemos que tenerlo visualmente, lo tenemos que tener presente, si no se van. Se van entre el pensamiento de lo que tengo que hacer hoy para trabajar, entre lo que tengo que, que tengo que cocinar, perdona, la parte de la casa que tengo que limpiar hoy, y la grabación de mañana, o sea, no, y lo pierdes de vista. Entonces, sí, tener un listado, Es decir, recomendarías escribir una lista, ¿no? hacer una lista y además tener presente cuál de ellos tiene mayor prioridad, o sea, ponerlos en orden de prioridad. ¿Por qué? Porque en la vida nosotros siempre vamos a tomar decisiones, siempre. Siempre vamos a tener que elegir entre cosas, ¿vale? Hay veces que podemos tenerlo todo, sí, genial, pero siempre va a tener una prioridad, una respecto a otra. Entonces es importante tenerlo claro antes de que llegue esa situación, porque luego puedes encontrarte con una crisis grande y decir, wow, ¿y qué hago en esta situación ahora? Y claro, hay veces que no tienes tiempo para tomar una decisión como te gustaría, lo tienes que tomar rápido. Para que tú seas rápido, para que funciones mejor, tienes que tenerlo claro. Entonces diría de hacer una lista y además luego ponerla en orden de prioridad. Ujú. Pues creo que se ha quedado una charla muy interesante. Y de todo esto que hemos estado hablando, que ya llevamos casi 2 horas, eh, ¿qué crees que una persona que nos haya visto o nos haya escuchado se debería de quedar? Es decir, ¿qué parte crees que es la más importante? O si tuvieras que resumir todo en una idea que le sirviera a la persona y que pudiera aplicar, que le sirviera para su vida, ¿cuál sería? Yo le recordaría que el trabajo que tiene que hacer es para ser su mejor versión. O sea, sé tu mejor versión, no seas la mejor versión de otra persona. Y eso, bueno, lo puedes hacer primero conociéndote. Conociéndote y trabajando en ti. Deja de comparativas, aprende más de ti y de lo que a ti te puede servir. Pero eso, no apliques cosas solo porque la están aplicando otras personas. Busca ver qué función tendría para ti. Si es buena, genial. Sigue adelante. Y si para ti no tiene ninguna función, pues eso lo descartas. Eso no es para ti. Eso para mí es lo más importante. Y bueno, y que confíe muchísimo porque en su mente, porque tiene un poder maravilloso, maravilloso. Cuidado con lo que piensas. Ujú. Listo, ya, eso es lo que quería decir. Pues ha sido un completo placer, Nadia. Creo que se ha quedado una charla que puede ser muy interesante para las personas, que les va a ayudar a mejorar sus vidas, a mejorar su salud mental, su psicología. Y como siempre digo al final de los podcasts, espero que hayas aprendido mucho, que apliques, porque las ideas que aprendes y no aplicas se quedan eso en ideas y la mayoría se van. Espero que hayas disfrutado y nos vemos en el próximo episodio del podcast. Un saludo. Un saludito. Chao.